Bienvenidos chicos a este nuevo podcast de Cybersecurify. Hoy tenemos un invitado muy especial que seguramente os va a surgir muchas preguntas cuando acabéis de verlo, porque la verdad que tenemos muchísimos temas súper interesantes para hablar de ciberseguridad, Apple y hablaremos de muchas más cosas. Guillem Cortés, alias también como GC Tech, bienvenido. Y bueno, como veis también pues tengo aquí a mi compañero Sergio, también fundador de la empresa de Cybersecurify, donde vamos a estar aquí pues teniendo una charla, pues como hemos tenido en los anteriores podcasts y hablando un poquito de tecnología. Pero bueno, lo primero, Guillem, bienvenido. Es un placer tenerte por aquí. Y nada, pues antes de empezar ya con la charla, pues si te puedes presentar para la gente que no te conozca y contarnos un poco sobre ti. Muy bien, muy bien. Pues un placer, chicos, Sergio y José, por estar aquí en el podcast. Y nada, para aquellos que no me conozcáis, pues yo soy Guillem Cortés. Siempre me había interesado mucho la tecnología, pero digamos que nunca me había empapado en ella hasta que me tocó por temas laborales. Empecé, digamos, todo fue por una oportunidad que tuve en un centro comercial donde me tocó pues tener la oportunidad de trabajar 2 semanas durante unas navidades para dar soporte a ventas de iPhones y de Macs, y a partir de allí pues bueno, les gustó mucho el trabajo que hice y yo a partir de ahí pues como que me obsesioné mucho con tema tecnología. Me gustaba mucho, por ejemplo, entender por qué un procesador era mejor que otro, por qué este ordenador era mejor que otro, o por qué parecían iguales y resulta que uno era 100 euros, digamos, más económico, ¿no? Y era bueno, porque antes, supongo que ya sabéis que entre Intel y AMD pues había mucha diferencia, ¿no? Porque antes estaban los procesadores FX que se calentaban un montón y luego vinieron los Ryzen y de repente pues todo empezó a cambiar. Entonces yo estuve viviendo todo eso y nada, y ahora mismo pues me dedico a la creación de contenido, hago vídeos de soporte técnico y también un poco de ecosistema de Apple porque me gusta mucho y aparte porque estuve muchos años pues pasando de lo que era asesor de ventas a soporte técnico a domicilio y de hecho pues algún cliente me estará viendo que he estado en su casa ayudándole con su Mac y con sus iPads, etcétera. Y entonces, pues, para que os hagáis una idea breve, pues básicamente he sido una persona que se ha dedicado a, digamos, por accidente a la tecnología y que le gustó tanto, 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 que al final sentí que como hablaba tanto en casa y entre amigos y como no tenía mucha gente del entorno, pues me pasó un poco como Nate Gentile, ¿no? Que no tenía con quién hablar del tema y al final dije, bueno, pues voy a crear un canal de YouTube para, digamos, desahogarme un poco y luego pues también contribuir un poco desde mi punto de vista. Y si al final del día pues funciona y puedo dedicarme a ello, pues mejor, ¿no? Y resulta pues que poco a poco las cosas van yendo por ahí, ¿no? Pues nada, Guillem, la verdad es que a mí lo que me llama la atención de tu contenido es que sobre todo que lo explicas de una forma que todo el mundo puede entenderlo y yo creo que eso hace que llegues a mucha gente, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te motiva a la hora de crear contenido? Mm, pues precisamente eso, precisamente me gusta quitarle todo toda esa parte seria o esa parte tan, eh, digamos, no sé, es que todo este tema de tecnología, que al final tecnología es como decir gastronomía, porque es un mundo tan grande y tan amplio con tantos tecnicismos que mucha gente le tiene como un respeto que no hace falta que le tengan, porque al final lo bonito de la tecnología es que es matemático, o sea, todo tiene una relación, todo tiene su lógica y me gusta hacer vídeos que de alguna forma son un reto para, digamos, hacer algo complicado, algo simple y que lo pueda entender un niño de 5 años o una persona mayor de 80. Es algo que a mí me gusta mucho y que me llena un montón, ¿no? Y al final también siempre me gusta estar pues cacharreando, tanto si es, yo qué sé, de cualquier fabricante, porque me gusta entender un poco cómo funciona. Y cuando estuve trabajando en tiendas de electrónica, y luego también ya a domicilio, configurando, yo qué sé, un NAS o un portátil. Me fascinaba mucho porque mucha gente me hacía la misma pregunta, me decía, ¿tú qué has estudiado? Y yo les decía, pues mira, no he hecho ni DAM, ni DAO, no he hecho ni el grado superior de redes, ni he hecho computer science, nada. O sea, todo esto es autodidacta, todo esto lo aprendes si te interesa porque por suerte tenemos internet que ha democratizado mucho todo esto y básicamente lo que más me gusta es eso, ¿no? Poder hacer que gente que realmente no tiene ningún interés porque le tiene como miedo, que al final lo vea y lo entienda y diga, hostia, pues ahora me queda mucho más claro, ¿sabes?
Totalmente. Yo la verdad que me siento muy identificado contigo, porque a mí cuando estoy haciendo directos y tal, siempre me preguntan lo mismo. O sea, ¿qué has estudiado para llegar ahí y tal? Digo, tío, tienes internet, ¿no? O sea, si de verdad te apasiona este mundo, obviamente, pues para eso estamos nosotros, para intentar promover contenido de que sea mucho más fácil para ti adquirir este conocimiento y no tengas que ir a las entrañas, como digo yo, de internet a buscarlo, pero que si de verdad te interesa, es que aprenderlo por tu cuenta es horas y horas y horas, pero si te apasiona es que, vamos, se te pasan volando, ¿no? Entonces, también pasa mucho en el mundo de la ciberseguridad que la gente, pues como no hay ninguna carrera o, bueno, ahora ya empiezan a surgir carreras universitarias, pero la gente, pues eso, tiene mucha duda de los que ya tenemos un cierto nivel que hemos estudiado o que hemos hecho. Y realmente, pues sí, obviamente hay másters y hay muchos cursos que puedes ir haciendo. Es que autodidacta se puede llegar al mismo nivel. Claro, completamente. Sí, al final el Internet está todo y bueno, es curioso porque si tú encuentras a gente que es capaz de traducir el lenguaje técnico o las cosas que parecen más complejas de una tecnología a un nivel que lo pueda entender todo el mundo, realmente estás ayudando porque ayudas a divulgar el funcionamiento real y cotidiano de esa tecnología, ¿no? Y que se puede utilizar, porque como tú has dicho, sobre todo a la gente mayor le cuesta un montón. Entonces, que tú hagas un vídeo y que llegue a esa gente y lo entiendan y les sea útil, para mí tiene mucho valor también. No solo una comparativa, ¿no? De que también hay canales que están muy bien enfocados un poco a la parte más técnica de comparamos el último Pixel con el último iPhone en cuanto a procesadores, memoria y demás, pero luego al final en el día a día no vas a darte cuenta de si tiene el procesador X o Y, sino que vas a ver el funcionamiento, la interfaz de usuario, cómo hacer un backup, cosas que al final utilices realmente. Claro. Justo, estoy totalmente de acuerdo. Y además que al final la sencillez está la esencia, ¿no? Se quiere decir, Sí. cuando se dice que si tú explicas un conocimiento muy sencillo es porque lo dominas mucho, ¿no? Entonces, eso también hace mucho. Sí, no es fácil. Al final, traducir algo complejo a algo que parezca sencillo es complicado. Pues yo te quería preguntar, Guillem, ¿cómo ha sido tu trayectoria y por qué estás en Praga ahora? O sea, qué tal te ha cogido el país? ¿Estás contento allí? ¿Qué Bueno, estás haciendo ahora mismo? bueno, pues todo tiene su sentido y tú dirás que qué pintas en República Checa, ¿no? Que estás en el corazón de Europa y pues, en Hawái, ¿no? Pues todo empezó porque, bueno, yo pasé de, como decía antes, yo pasé de ser vendedor de electrónica y de móviles y de ordenadores, pasé, digamos, como se me da muy bien el producto de Apple, pues pasé directamente a unas tiendas premium reseller que he hecho vídeos ya sobre el tema, ¿no? Porque a veces hago vídeos en plan, mira, pues he estado trabajando en un premium reseller y por esto tienes que comprar el iPhone en este momento o en este otro, ¿no? Y hay gente que a veces se pica y dice, pero es que un premium reseller no es un Apple Store, ¿no? Y digo, sí, es que correctamente no es lo mismo, pero al final es una franquicia, es un franquiciado y es como decir, no es lo mismo el McDonald's de, yo qué sé, de Praga que el de Madrid. Digo, correcto, porque son franquicias, pero al final están bajo digamos, el mismo número de normas y representan a la marca en cierta forma. Por ello, técnicamente no es lo mismo, pero a la práctica al final, pues los técnicos se forman igual que los técnicos de Apple, tienes que tener el stand y los productos igual que Apple. Entonces, yo a partir de ahí me especialicé, digamos, mucho en no solo en la venta, de ayudar a clientes, ¿no? De qué Mac debería comprarme, por qué este, por qué el otro, cuando salieron los M1 y tal. Entonces, ya me hicieron también, como yo era mucho de quiero más, pues me pusieron también como técnico a domicilio y hacía pues desde formaciones, ¿no? De cómo funciona, yo qué sé, el ecosistema de Pages, Numbers, cómo poner el Mac en marcha. A mucha gente, a muchos funcionarios que querían un Mac, pero querían usar el Dual Boot para poder tener Windows en su Mac, por el Hostia, tema de certificados, para tener acceso al SEPE, bueno, en fin. Todo este tema de vaya lío. certificados también, sí, sí, o sea, todo este tema me tuve que poner en el fango yo también para ayudar a esta gente y entonces, a partir de ahí, me cansé un poco de este mundillo y también al mismo tiempo, en ese mundillo, como estaba en una empresa que era un premium reseller, pero que ahora mismo, pues, Catwin como que la fusionó y la absorbió,
En esa empresa aprendí muchísimo, sobre todo es donde me motivé más para el tema de creación de contenido, porque yo creé el canal en 2019, bueno, 2020 creo, o sea, fue justo finales del 19-2020, que justo salió la pandemia. Pues justo en ese momento yo abrí el canal, pero lo dejé como a medias porque esa empresa en la que estaba yo trabajando me dijeron, oye, pues, ¿por qué no nos creas contenido? Porque como subí un par de vídeos en mi canal de YouTube que hablé sobre el iPhone SE, el de segunda generación, les moló mucho el tema, aunque era bastante cutre y tal, pero bueno, yo le puse mucho cariño. Entonces allí yo me puse ya a aprender un poco de Premiere, como el tema de micros, audios, me pillé una cámara, ¿no? Entonces estaba como en ese impasse de trabajar, digamos, como técnico de Apple a domicilio y también pues asesor de ventas y también, digamos, creando contenido, aunque era, digamos, un poco de extranjis, hacía como 50 horas a la semana entre trabajar en presencial y luego hacer los vídeos, porque también les creaba las campañas digamos, de vídeos y también un poco de, ¿sabes? Este inbound marketing que hacen las empresas, ¿no? Que te dicen, ¿qué es tal? ¿No? Y luego lo usan para usarlo como funnel de ventas, pues yo me encargaba un poco de todo esto, ¿no? De crear contenido evergreen. Y luego a partir de ahí, pues me di cuenta de que YouTube era algo que me gustaba mucho porque era más libre, era más, digamos, más flexible y entonces poco a poco ahí me empecé a centrar en ello. Y como me cansé mucho de lo de estar en tienda, busqué nuevos retos, no me salió bien, me cambié a otra empresa que era como una agencia de marketing para crear páginas web. No salió bien porque me tenían como una posición un poco rara, era una posición entre ventas y también de asesoría técnica. No me moló, bueno, no me molaba y obviamente me despidieron al final porque se notaba que ni me gustaba y el trabajo tampoco valía la pena. Entonces allí es donde me quedé en el medio y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico 100% a YouTube que aún no me está dando dinero o salto directamente de sector? Y entonces decidí que era lo más inteligente, pues especializarme un poco más porque era un poco más técnico. Y entonces me puse ya más a buscar posiciones de soporte técnico nivel 2, ¿no? Y encontré la oportunidad de entrar en una empresa que, digamos, es una empresa que se encarga de gestionar datos, ¿no? Que son de encuestas, donde tú, pues, mediante encuestas te donan puntos, que tiene mucha tecnología de recolección de datos y tal. Y entonces me entré allí como soporte técnico nivel 2 y durante estos 2 años, pues, estuve mitad YouTube y mitad soporte técnico nivel 2. Pero bueno, como entendéis, llega un punto que cuando tú ya tienes varias fuentes de ingresos, pues llega un punto que tú tienes que decir, vale, me tengo que dar de alto como autónomo y entonces, pues bueno, estuve siendo autónomo este último año, pero luego al mismo tiempo daba la casualidad que tenía mi hermano viviendo aquí en República Checa y él justamente tenía el mismo cargo de trabajo que yo. Y entonces él me dijo, oye, ¿por qué no te vienes aquí? Que aquí hay muchas oportunidades, hay un paro muy bajo. En República Checa y Polonia, de hecho, son los países que tienen quizá la tasa de paro juvenil más bajo, bueno, y no del juvenil, sino en general de toda Europa, son de los países más bajos. Y entonces también vi que a nivel fiscal, como sabéis, pues bueno, España es un tema complicado, ¿no? Y vi que en República Checa pues estaba muy bien también esa parte y también pues a nivel del sector IT pues son bastante punteros. Hay muchas empresas como Google, Intel, están también empresas muy importantes del sector IT y dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces me surgió una oportunidad en cuestión de unos meses. Yo con mi pareja pues lo estuve hablando y le dije, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo probamos o qué? Y nada, pues hicimos las maletas, yo, los gatos y mi pareja, y ha sido un proceso de 3 meses porque me mudé este verano. Y claro, entre que YouTube, las redes sociales, encontrar un trabajo y tal, ha sido un proceso muy caótico y los primeros meses en República Checa han sido un poco duros porque al final se puede hablar inglés, tú puedes vivir aquí en Praga. Eso te iba a preguntar yo el tema del idioma. Claro. Me imagino que en inglés sabrá la gente, ¿no? Porque allí es Europa, pero... Sí, exacto. A ver, daos cuenta de que República Checa es una región territorial muy grande, pero el problema es que allí realmente hay pocos habitantes. Estamos hablando de 10 millones de habitantes, que es casi lo que tiene Cataluña, en una región mucho más pequeña. Entonces allí, en la capital, en Praga, no hay problema porque mucha gente habla inglés, sobre todo generaciones del 75-80 para arriba, casi todo el mundo chapurrea inglés, unos más, otros menos.
pero sí que es verdad que para las gestiones burocráticas, pues la mayoría de gente son funcionarios y solo hablan checo. Suelen ser personas de 50 para arriba. Entonces, lo mejor que me pudo pasar es que la novia de mi hermano, que es local, me ayudó con el trámite. Obviamente, con Google Translator, pues ya vas escaneando ahí, vas enseñando, ya vas haciendo. Pero bueno, todo lo que es el proceso de darse de alta autónomo, tema fiscal, no hay problema. Lo más complicado es encontrar un piso, que supongo que en Madrid y en Barcelona no es nada nuevo. Entonces, cuando encontré el trabajo aquí y encontré el piso, pues todo fue mucho mejor. También sufrí una piedra en el riñón, que algunos seguidores ya lo subieron. Mi primera piedra. De verdad, bebed mucha agua, chicos. No vale la pena, no compensa. Literal. Fue de las peores cosas que me ha pasado. Pero bueno, oye, quitando la piedra del riñón, la verdad, muy bien. Es un clima más jodido que el de España, por supuesto. Pero a nivel de facilidades para tú dedicarte siendo freelance y luego también trabajar para otra empresa, es mucho más flexible, es mucho más sencillo. No hay tanto papeleo, no hay tanto tema de trimestrales y que si iba devengado, iba soportado, no hay tanto rollo. Obviamente es un coste de vida similar al de España, pero sí que es verdad que hay muchas oportunidades para el que se quiere dedicar a, digamos, a ser autónomo o como el que se quiere dedicar, digamos, a trabajar para una empresa importante, pues para temas de ciberseguridad, por ejemplo, si os interesase, pues aquí tenéis realmente muchas oportunidades, ¿no? Y entonces, en general, este ha sido un poco el resumen caótico de por qué estoy aquí y bueno, este ha sido un poco el por qué estoy realmente aquí ahora y de momento, pues bueno, vamos a ver si este año todo va bien, pues me seguiré quedando aquí o si no, pues yo que sé, o vuelvo o miro otro lugar, pero por el momento está bastante interesante aquí. Claro, entonces no llevas mucho allí. No, Que 3 va, meses llevo... o menos. mira, 17 de julio puse el primer pie aquí. Madre mía, nada. Sí, O sea, bueno, a ver, está bien, es lo que has dicho tú, ir adaptándote, ir también viendo, pues, no sé, las tradiciones que tienen allí, las costumbres, al final, pues, obviamente te vas porque el tema laboral es mucho más, no sé, es mucho más beneficioso, ¿no? Para ti. Pero bueno, es que en los países de Europa, normalmente también República Checa, Suiza, hay mucha gente, tengo también muchos compañeros que se están yendo. Ninguno que se ha ido ahí ha vuelto. O sea, me refiero a ninguno que se ha ido ha vuelto en un año. O sea, se han quedado allí unos cuantos años porque, por lo que me han dicho, se está muy cómodo. Tienen sus cosas como todo el mundo. Obviamente, pues no es igual que España. España, en cuanto a lo mejor a tradiciones y tal, pues es mucho más relajado. Porque en Suiza, pues hay que hacer muchas cosillas. No, ya no es papeleo del trabajo, sino pues que tiene muchas normas, ¿no? Allí la sociedad. Entonces, es un poco más complicado. No sé si en República Checa será igual, pero a mí, por lo que me han dicho, la cerveza es más barata que el agua. Entonces, ya aquí solo hay un por problema eso, muy serio. ya solo por eso, si te gusta la cerveza, creo que República Checa está bastante bien. Buen dato. Sí. Sí. Y además es que es algo que está muy normalizado. O sea, no solo os digo que el primer día que entré a trabajar, bueno, habían chicos de Latinoamérica y tal, pero los checos mismos, a la hora de comer, si se podían beber 2 cervezas, lo hacían, e incluso en la oficina tener algo de cerveza por ahí que yo digo, no sé. Sí, no, es que... O sea, en España estaría muy mal visto que tú... Una cosa es beberte una cerveza En en el almuerzo, España, cuando acabas pero el sí que... trabajo. Exacto. Cuando Durante acabas el no. trabajo, durante no. Entonces, a mí cuando me lo propusieron, yo dije, no, yo es que cuando trabajo no bebo y me miraron en cara de, este tío es raro, ¿no? Este tío no es de fiar. Este no es de fiar. Sí. Hasta que bueno. Total. Sí. Los checos son curiosos, la verdad. No diría que son como los alemanes, desde luego no son como los españoles, pero sí que es verdad que hay que cogerlos un poco con pinzas, ¿no? Porque son gente un poco que usa mucho el sarcasmo, tienen un humor un poco peculiar, incluso polacos que conozco me dicen que incluso ellos no entienden mucho a los checos, ¿no? Tienen un dicho que se llama Český film, que es como decir, esto es película checa, ¿no? Que es como no te enteras de nada de qué es lo que le pasa a esta persona, ¿no? Pero generalmente lo curioso es que hay muchos checos que hablan español. O sea, hay muchos checos que aprenden español y no es la primera vez que me encuentro una chica o un chico que me es capaz de seguir una conversación en español y yo por ahora solo sé decir hola, buenos días, buen provecho. O sea, no... A lo mejor no se estudia, ¿no? Pero es como que puede ser una segunda lengua también, posiblemente como el inglés.
sea, Sí, yo creo que es como lo que pasa en España, que en España, pues durante la ESO y ciertos momentos, pues te enseñan inglés, pero también te añaden en francés. Pues supongo que a ellos también les meten en el programa, digamos, escolar la opción de elegir español, francés o inglés, ¿no? Porque son lenguas muy importantes. No, totalmente. Claro. Curioso. Pues nada, Sergio, si quieres ahí empezar, ya empezamos preguntándote una cosa que yo también tengo mucha curiosidad, que es el tema de Apple, ¿no? Has hablado de un poco que estuviste más o menos trabajando en tiendas de Apple y tal. Y a mí me gustaría preguntarte la experiencia a nivel de vender producto de Apple y sobre todo cómo trata al usuario, porque yo siempre lo veo desde cuando, por ejemplo, yo tengo un iPhone, ¿no? Y cuando fui a comprarlo en la tienda, o sea, como que noto que la persona justamente, habrá gente que diga, no, pues yo tuve una experiencia de mierda y me trataron muy mal, pero la experiencia del usuario como siempre intenta ser tan premium. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque el precio es muy elevado, entonces, ¿cómo intentas que la experiencia a esa persona lo hagas como un cliente que se crea que tiene un poder adquisitivo muy elevado? ¿O simplemente es porque, bueno, pues porque es política de la empresa y porque el cliente es lo primero, que sería lo normal, ¿no? Más o menos, si nos puedes contar un poco a nivel de venta y ya después, pues Sergio, que profundice un poco más a nivel en general. Pues aquí os puedo dar las dos versiones porque yo he estado tanto, digamos, directamente digamos, trabajando como premium reseller o digamos, bajo el estándar de Apple y luego también he estado trabajando un poco sin estar dentro de Apple, pero digamos, vendiendo otras marcas como, digamos, yo qué sé, todo lo que son otros fabricantes de Windows o fabricantes de Android, pues Vale, hay digamos, una diferencia bastante clave. No quiere decir que yo he estado trabajando directamente con marcas, sino que, digamos, cuando yo he estado trabajando como vendedor neutro, es decir, que te podía vender cualquier marca, y luego cuando he estado directamente encargado de vender productos de Apple o de Apple, ¿no? Porque también en Latinoamérica me dan muchos palos porque digo Apple y no digo es Apple. verdad, Apple, yeah. Sí, Apple. Y yo digo, a mí me suena muy ortopédico decir Apple, pero Sí. bueno, aquí en España decimos Apple, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que yo flipé bastante es que cuando entré esas 2 semanas, creo que fue en 2017 más o menos, en esas navidades, a mí me cogieron como backfill, que vendría a ser como soporte de ventas, ¿no? Porque Marina, que desde aquí le saludo, que ha sido la que me ha introducido, ¿no? Me introdujo en ese momento. Ella me acuerdo que me llevó a tomar un café, me dijo, vas a estar 2 semanas, pero aquí tienes una hoja de cómo tienes que, digamos, vender o de cómo tienes que atender al cliente de Apple, ¿no? Entonces, Apple se preocupa mucho de la experiencia. O sea, todo es la experiencia del consumidor. Si os fijáis, desde el momento que agarráis una caja, abrís vuestro iPhone, cómo se abre, cómo se configura, todo es experiencia. Todo. Incluso la venta lo es. Entonces, en la venta, Apple está muy en contra, o por lo que yo entiendo, de cuando estuve trabajando, está muy en contra de que tú le hagas cuanta mayor venta posible. Es decir, venga, va, un iPhone, el más caro, ahora los AirPods, ahora la funda. Apple está súper en contra de esto. O sea, Apple quiere que tú seas como una especie de detective, porque te enseña mucho a hacer preguntas. Yo qué sé, que le preguntes por su hobby, qué es lo que hace en su día a día, por qué esto, por qué lo otro. Y también al mismo tiempo te forman para que entiendas las gamas de los teléfonos, porque Apple lo que quiere es que tú sepas venderle lo que le hace falta. Claro, las necesidades. Y suena mucho quizá como adoctrinamiento, lo que tú quieras, pero es que la verdad tiene mucho sentido, porque cuando tú le sabes vender bien un producto, o sea, mucha gente a mí me venía a comprarme el Pro, me decía, no, yo es que yo quiero el Pro o quiero que la gente le llamaba el X, yo es que quiero el X. Y a veces se llevaban el 8 Plus o se llevaban un iPhone 11, porque yo les decía, ¿no? Les decía las diferencias y les decía, oye, ¿por qué quieres el Pro? No, porque va mucho más rápido que el 11. Dije, pero sí, a veces es el mismo chip que es el que lleva, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, a mí me entrenaron mucho para vender lo que realmente al cliente le hacía falta, porque esto al final es lo que fidelizaba mucho, ¿no? Y entonces, por eso te preguntan, parece como que el vendedor de Apple es como que, no es que no te quiera vender, pero es como que
es más como un colega, ¿no? Es como un asesor, ¿no? Es lo que Sí, dices tú. O sea, es como un colega. realmente es que son muy buenos en marketing y en psicología de venta, es que son muy buenos, tío. Porque es que es lo que dices tú. Si tú vas a saco a cualquier cosa, ya no sea un producto tecnológico, pero si tú vendes un servicio y no le dices nada, no, o sea, lo vendes, ¿no? Es como que págame, págame, págame y yo te hago esto. Pero si tú no le dices págame, sino mira, esto a lo mejor es lo que te vendría bien, o noto que este punto a lo mejor es el que te falta. Nosotros te podemos cubrir este punto. Y a lo mejor dice el cliente, pero yo es que tengo hasta aquí. Digo, ya, pero es que a lo mejor no tienes presupuesto o esto se te puede venir mejor porque a la larga tal. Entonces, yo creo que juega mucho con eso y además que el diseño ya está preparado para que el cliente te haga preguntas. Ellos lo tienen ya todo mirado, ¿no? Es que son muy buenos. Yo en eso, la Una verdad. venta mucho más orgánica y no tan agresiva como a lo mejor Justo. otros fabricantes, que también se nota desde el primer momento en el que ya se esfuerzan mucho en crear un producto como muy redondo, muy satisfactorio, muy, muy bueno en realidad, y confían un poco en eso, ¿no? En decir, mirad qué guay es el iPhone, y la gente va a comprarlo directamente. No es como que no te intentan convencer, simplemente te dicen, mira qué maravilla, ya está. Sí, sí. Yo, Y por ejemplo, siempre usan la frase de This is the best iPhone we ever made. Que es Sí. como. O sea, es que es lógico, porque es el último que acabas es de el sacar. O último. sea, tiene que ser mejor, ¿sabes? Ya, Entonces, sí, sí. hay mucha psicología ahí detrás. Perdona, Sergio, que te he cortado. Sí, decía eso, ¿no? Que al final se esfuerzan mucho en que el producto sea bueno. Y también en la experiencia de usuario que comentabas, desde la misma página web, que tú vas a la web Es una y es barbaridad. una locura Sí, sí. lo bien hecha que está, los detalles que te ponen, la fotografía macro de los bordes del iPhone en titanio, en el material último que fabriquen, y realmente visitas la página y es una experiencia también. Y esto era, no sé, era muy heavy porque a veces me pasaba que mucha gente me venía, yo qué sé, salía, por ejemplo, cuando salió el iPhone 11 Pro, me acuerdo que me vino una clienta que estaba como muy obsesionada con que el Pro era lo que ella necesitaba, ¿no? Y de hecho, cuando yo recibía estas formaciones constantes, lo que a veces Apple prefería es que tú, en vez de venderle el tope de gama, prefería que tú investigaras más sobre el perfil de esa persona y, por ejemplo, esa chica, pues le gustaba mucho salir a correr, ¿no? Hacer un poco de todo y le gustaba mucho hacer fotos, ¿no? Entonces yo le expliqué que le dije, mira, el Pro realmente lo que tiene es que tiene un mayor número de lentes y lo que tiene es más polivalencia. Pero si tú realmente lo que quieres es buenas fotos para que salgan bien en Instagram, incluso el 11 normal ya te sirve. Entonces, el mismo presupuesto que tenía esa chica de unos 1.200 que se quería gastar, entonces, al final yo le dije, mira, si tú me has dicho que haces deporte, si además quieres hacer buenas fotos cuando estás ahí corriendo y llegas a un punto y ves una foto, o sea, ves una flor y quieres hacerle la foto a la flor o al paisaje o lo que sea, para luego colgarlo y tal, realmente el Pro no te hace falta. Y si sales a correr, ¿por qué no te has mirado el Apple Watch? Porque el Apple Justo. Watch, aparte de eso, te mide, o sea, es como que podrás tener el iPhone, pero al mismo tiempo no tienes por qué llevarlo encima, porque si te gusta correr, yo le decía, ¿a que te molesta lo de los cables y todo el rollo? Entonces al final se acabó llevando unos AirPods, El un Apple watch, Watch y el el Apple móvil. Watch con plan celular, porque además le molestaba mucho llevar las típicas cordilleras estas de ponerte el teléfono, porque además también le asustaba cargarse el iPhone. Además, luego le vendí un Apple Care. O sea, fue como una venta de por 1.200 euros, te has llevado, no sé si eran 1.200, bueno, en fin, solo lo que costaba el iPhone de 512 gigas, el Pro, se había llevado todo lo mismo, pero con un watch, con plan celular, con el 11 y además con los AirPods que luego vino a buscar. O sea, al final la clienta dijo, ostras, con el mismo presupuesto tengo una mejor experiencia de usuario porque tengo mi reloj que me calcula todo, tengo luego el iPhone que me hace buenas fotos, porque al final mucha gente te viene a la tienda o me venía a mí con la idea de que solo quería hacer buenas fotos, que a veces yo pienso, incluso en la competencia, o sea, tú puedes irte a un Samsung de gama alta y también te sacaba buenas fotos. Sí, Y sí. todo era por el maldito Instagram porque está mucho más Está optimizado. mucho más optimizado en Apple, sí, yo no sé. Claro, y Algo yo, meta tiene que tener ahí con claro, Apple porque no tiene sentido. O sea, claro. Y entonces, pues, yo al final, o sea, de hecho, fui, uno de los mejores vendedores de esos momentos porque yo entendí muy bien qué es lo que quería, o sea, qué es lo que quería Apple, ¿no? O sea, y qué es lo que busca un cliente, ¿no? De Apple, que a veces no.
no viene a buscar lo último porque sí, aunque muchos venían con la idea. Así que es verdad que habían clientes que eran en plan, no, yo quiero el Pro y me voy, no me cuentes tu vida, ¿no? Y obviamente, pues cuando a mí me venían de ese palo, obviamente, pues tú vas, le das y te vas. Pero cuando te viene un cliente con dudas y tal, pues lo más normal era eso, ¿no? No decirle, el Pro es mejor. No, ¿por qué es mejor, no? O sea, ayúdame un poco porque no entiendo de nada. Y muchas veces había gente que venía por el Pro y se acababa llevando el iPhone SE, que había gente que me decía, ¿pero por qué le has vendido el SE si este señor mayor que tiene pasta se quería llevar al último? Y dice, pues porque este señor quería el botoncito, ¿sabes? No. Y como vio que el Pro no lo tenía, le gustaba mucho más la experiencia del botón áptico del SE. Y luego al final se llevó una funda y luego también se compró un iMac porque tenía un Mac Mini, o sea... Es lo que dices tú, es que si sabes tocar esos dolores y fidelizar el cliente, ya no es que te vaya a comprar el iPhone, porque si viene con la tarjeta en la boca, como nosotros decimos, y te compra el Pro, pues ya está. Pero si viene con unas dudas que además tú le ofreces esa experiencia de información y de, en este caso, pues conocimiento técnico y adaptado a su perfil, esa persona va a estar mucho más a gusto, va a decir, hostia, qué buena persona me ha tocado, me está aconsejando y sabe lo que necesito. Pues mira, como tenía este presupuesto, pues también me compro el Mac, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, es como que o sea, es que al final esto va de que aprendas a bajarle las barreras de defensa, ¿no? Porque mucha gente viene así como a la tienda, así como que, ¿sabes? No te conoce, viene con una idea clara y luego cuando le ayudas, le atiendes y ve que tú le haces preguntas y tal, al final esto es muy psicológico porque al final a todos nos gusta que nos hagan preguntas y nos gusta sentirnos interesantes, ¿no? Entonces eso es muy importante al cliente, hacerle sentir interesante, importante y que luego le des cosas que le ayuden, porque si luego le das algo que no es correcto, pues esto, me acuerdo que Apple nos lo enseñaban, ¿no? Con estas formaciones. O sea, de nada sirve que le hagas preguntas si no entiendes qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, para resumirlo un poco, la experiencia se siente premium no porque paguen más o menos, sino porque simplemente los valores y la filosofía es diferente, ¿no? Y esto también se ve en los ordenadores, en cómo es una Apple Store cuando entras, o sea, se ven muchas cosas, en esos pequeños detalles. Sí, también en cuanto a marketing, me llama mucho la atención el evento de Apple, ¿no? Del año, que siempre es la presentación del último iPhone y demás, que me parece espectacular, ¿no? Porque ¿qué otra marca consigue hacer un evento que tenga tanto seguimiento? Es que para el mundo de ¿cómo decirlo? El mundo tech, ¿no? Es el evento del año. El evento de la y que hasta mi padre, que no tiene un iPhone, lo ve. Es que es increíble. Sí, y es que de hecho el otro día miré así de pasada la presentación del iPhone, el primer iPhone, ¿vale? De Steve Jobs. Bueno, fue y dura una hora, espectacular, ¿vale? Sí. Pero es impresionante porque yo lo puse y digo, bueno, a ver qué tal. Digo, lo veré 2 minutos y lo quitaré. Y al final me lo acabé comiendo entero de lo bueno que era, tío. Porque al final empieza Steve Jobs ahí hablando un poco de que va a presentar 3 productos, que es un iPod, ¿no? Un nuevo reproductor de música, un nuevo dispositivo para navegar en Internet y ¿qué era el otro? Y un teléfono, ¿vale? Y luego como que hace el juego de 3 dispositivos, pero que solo o sea, que están integrados en uno. Entonces la gente aplaudiendo. Y aquello era una fiesta y entonces empezaba a sacar el iPhone, a enseñar las funcionalidades. Mirad qué chulo cómo se pasan los álbumes de las canciones. Mirad qué chulo cómo puedes ver The Office en el móvil. Y al final te está vendiendo la experiencia, ¿sabes? De forma que a ti no te queda otra que decir, tío, aunque sea, lo quiero probar, ¿sabes? Porque además fue una innovación súper buena. Claro. Es que a mí me pasó lo mismo como a ti, Sergio. Cuando yo vi la presentación dije, ¿por qué me acabo de comer una hora de presentación, no? Porque al final Steve Jobs tenía una cosa muy buena, que era el storytelling, un crack contando historias, porque además planteaba los productos de una forma que muchos fabricantes hoy en día no lo suelen hacer. Y o sea, básicamente en inglés se llama sell benefits, o sea, do not sell specs, sell benefits, ¿no? Es decir, con el iPod, por ejemplo, en vez de decirte, es un iPod que tiene no sé cuántos gigabytes de capacidad. No, él te decía 1000 songs in your pocket, que es como, wow, ¿no? Es como que llamas la atención y al final esto tenía la intención de llamar la atención de cualquier persona. Y el iPod, pues, fue uno de los productos que revivió Apple, además, ¿no?
Claro. Entonces, Luego, además, tenía este punto un poco ácido, ¿no? De criticar a la competencia, de tirar alguna pullita, que también te da un poco de salseo ahí a la presentación. Y también tenía un humor ahí bastante ácido a veces que bueno, pues te hace muy interesante una presentación, que al final es la presentación de un móvil. Es que dices, es algo que normalmente sería un peñazo, ¿no? Estar escuchando ahí características y demás, pero te lo vende de una forma que es una masterclass de marketing. Que no te dice características, te vende la experiencia, como bien estáis Claro. diciendo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que en el iPod que era así, se puso unos vaqueros y dijo, mira, el bolsillo que nadie utiliza de los vaqueros, ¡pum! Y ahí cabe, ¿sabes? Que es el que está dentro del bolsillo normal, que eso ya creo que ya no hacen ese bolsillo. Pero antes, buah, yo la verdad que flipé. Sí, sí, el tío, no sé, a mí siempre me ha gustado mucho la figura de Steve Jobs, no tanto por la erótica del poder o de que fue un CEO de las mejores empresas del mundo, sino por su obsesión que tenía de, digamos, de contar y explicar las cosas. Y, digamos, él tenía ciertos mantras que yo intento también aplicar en mi día a día y en lo que hago, que es que básicamente es we don't ship garbage, ¿no? Es como nosotros no vendemos mierda, ¿no? Es decir, nosotros vendemos o tratamos de dar lo mejor. Es decir, no hablamos de vender mucho, sino de vender lo mejor. Si pueden ser 3 productos, que sean 3, porque son los mejores. Entonces, esto es lo que yo a veces intento también tratar de hacer, ¿no? En lo que hago, que en vez de hacer mucho y mal, hacer poco, pero muy bien, ¿sabes? Total. Sí, yo creo que es una filosofía muy acertada y que además es eso, cuando, por ejemplo, en la presentación del iPhone decía Steve Jobs, pues, o sea, es decir, perseguir a lo mejor un móvil que sea satisfactorio para la gente, que sea útil, no es tanto como, vale, que hay móviles de 2 megapíxeles con cámara de 2 megapíxeles, pues vamos a hacerlo de 5 megapíxeles. No, sino de buscar un poco la utilidad. Y, por ejemplo, en la parte de llamadas, él decía, vale, los móviles, ¿qué problema tienen? Es súper complicado llamar. Debería ser lo más sencillo y es complicado, ¿no? Porque te tienes que meter a un menú, etcétera, etcétera. Y él lo enseñaba como diciendo, vale, entráis a este botón y ya está, ya lo tenéis. Y tenéis un botón específico para el buzón de voz. Y entonces la experiencia, está pensado en la experiencia realmente del consumidor. Entonces es darle una vuelta súper potente y que yo creo que a día de hoy siguen teniendo. Igual no tanto, pero yo por es un ejemplo, punto que en cuanto a quería tocar. especificaciones, hay muchos móviles que a lo mejor superan en el dato concreto, a lo mejor pues memoria de 512 gigas respecto a memoria de 1 tera, ¿no? De otro móvil. Pero al final te quedas con el iPhone porque funciona mejor o porque la experiencia es mejor o la integración con iCloud es súper buena. Entonces se trata un poco de eso. Estoy totalmente yo de acuerdo con lo que comentas, Sergio, pero no sé si tú también lo has visto, de que hace un par de años creo que la hija de Steve Jobs pues tuvo un tuit diciendo de que, bueno, se estaba encargando Apple un poco la filosofía de su padre. Y bueno, hubo bastante movida, la verdad. Creo que llegaron a bloquear la cuenta de Twitter y tal, Apple o algo así, no sé. La verdad que fue bastante... Bueno, me salió en Twitter y la verdad que me sorprendió mucho. Y yo creo que, a ver, parte de razón puede llegar a tener que la figura, o sea, ese Apple tan premium que había al principio y tan innovador se está perdiendo. También es verdad que, coño, no puedes estar innovando siempre porque si no sería una locura, ¿sabes? O sea, de repente te sacan un móvil holográfico, yo qué sé. Pero sí que es verdad que últimamente, aparte de que yo siempre voy a ser defensor de Apple y me parece la mejor marca del mundo a día de hoy, tanto en cuanto a seguridad, que lo hemos comentado muchas veces, como experiencia, sí que es verdad que ya no suelen cambiar mucho. Siempre dicen, es el mejor iPhone que hemos hecho, ¿no? Como has comentado tú. Pero ya como que se va limitando mucho, ya es, pues cambiamos una cosa y lo subimos el precio muchísimo, ¿no? Saben que ya tienen al cliente fidelizado por todas estas técnicas de marketing que estamos comentando que han hecho durante el paso de los años y años y años, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo lo ves tú ahora? Si ves que siguen teniendo esa filosofía o piensas un poco como yo que sí que lo está, no sé dónde, o sea, lo que yo pienso es que no sé dónde va a ir el camino de Apple ahora mismo. O sea, no lo veo muy claro. Veo que tienen una idea, que siguen teniendo la mejor integración software-hardware, pero me falta una visión, que sí que la tenía Steve Jobs, o por lo menos yo la veía.
Es un punto de vista muy interesante el tuyo que dices, José. La verdad es que, ¿cómo lo veo yo? Yo es que me acuerdo que incluso a veces discutía con algunos compañeros, bueno, discutía, en plan, charlábamos, ¿no? Y cada uno tenía su posición. Y a mí me decían, es que Apple ha dejado de innovar. Y esto me lo decían en 2016, en 2017, en 2018, siempre. Y la verdad, mm, es que hablamos de momentos en los que teníamos antes un CEO, que era Steve Jobs, que era un tío que era muy convencido de su propia intuición y de cómo funcionan las cosas. Entonces es muy difícil, como tú dices, porque la tecnología está llegando a un punto que la diferencia de innovación respecto a la otra es muy poca, porque estamos llegando como, digamos, al cenit de muchas tecnologías, ¿no? Entonces, yo veo a Apple en general, de hecho, desde que entró Tim Cook, creo que ha hecho que Apple valga muchísimo más. O sea, yo creo que no hay que echarle tampoco, digamos, sombra a Tim Cook, porque creo que sin Tim Cook las cosas podrían haber ido mucho, mucho peor. Y creo que Apple es quien es hoy en día, no solo por Steve, sino también por Tim Cook. Y creo que a nivel de innovación, hoy en día es muy complicado. Yo creo que hoy en día hay mucha competencia. Samsung, Xiaomi, Huawei, todas estas marcas también muy grandes que lo están petando mucho a nivel de telefonía. Es muy complicado decir quién está innovando más que otra, ¿no? Sí que es verdad que mucha atención está puesta en Apple, como es normal, porque es una empresa que genera muchísimo, muchísimo dinero. Y claro, quieras o no, pues es como que mucha gente también, incluso que no tiene nada que ver con Apple, a veces mira la presentación para señalar, ¿no? Mira, esto ya lo tenía en Android, ¿no? Y es como que siempre, siempre está ahí un poco la coña y el meme, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, es muy difícil para Apple innovar por una sencilla razón. Y mucha gente, esto cuando lo digo, se cabrea o se piensa que, yo qué sé, que les estoy justificando y no les justifico en muchos casos porque hay veces que hacen cosas que no tienen sentido, como por ejemplo los AirPods Max, me parece una de las cosas más absurdas que han hecho. Pero hay cosas que hacen y las hacen muy bien, ¿no? Pero yo, por ejemplo, entiendo, o sea, yo viéndolo desde el punto de vista del business que tiene Apple, cada vez que intentan innovar, por ejemplo, ser un producto nuevo, en este caso el iPhone 16 Pro, tú ves el 15 Pro o el 14 Pro y si tú te fijas solo en la estética, te puedes sentir engañado, ¿no? Y dices, hostia, pero ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no cambian, no? ¿Por qué no le han puesto una cámara al lado? ¿Por qué no han puesto una cámara que flota, no? Entonces, yo entiendo porque Apple básicamente es una empresa que tiene muchísimos inversores y entonces juega mucho a los números, es decir, juega mucho, o sea, sus trimestrales o sus cuatrimestres son los que también marcan el valor de la empresa. Entonces, tú como CEO tienes que juntar muchas piezas al mismo tiempo, es decir, tienes que mantener una estética y unos valores que es la que diferencian tu marca, ¿no? Que en este caso, si tú cambias, por ejemplo, cada año el iPhone desde cero, esto puede confundir mucho a la gente. O sea, mucha gente que prefiere pues lo conocido y hace muchos cambios progresivos y hacen como una especie de capa de cebolla una detrás de otra, ¿no? Que esto puede ser criticable o no. Hay gente que no le gusta, pero realmente al usuario de Apple le gusta mucho, digamos, que no cambien mucho las cosas, pero de hecho este año con iOS 18 es cuando más cambios hemos visto y ahora con Apple Intelligence, que es la IA, digamos, de Apple integrada, aún están cambiando más las cosas. Por ello es muy difícil, creo que siempre mantener ese punto de innovación que veíamos en 2007 o en 2010 con el iPad, con el iPhone y tal, porque al final cada vez la tecnología la estamos integrando más, cada vez hay menos cosas para poder vender y al mismo tiempo Apple es un negocio, no es una ONG, no es una institución pública, o sea, al final es una empresa privada que lo que quiere es generar beneficios como cualquier otra empresa. Entonces, tienes que mantener a los inversores contentos. Para mantener a los inversores contentos, tienes que vender muchos iPhone. Para vender muchos iPhone, de alguna forma tienes que intentar que tu producto siga siendo único y súper identificable. De hecho, muchos fabricantes de Android, por ejemplo, copian siempre la estética de Apple, o sea, siguen la estela sí o sí. Entonces, Apple siempre intenta mantener esa imagen de marketing casi impoluta y por eso hacer un cambio muy drástico de una generación a otra es un riesgo que puede afectar a las ventas, ¿no? Porque puede ser que mucha gente diga, uy, este iPhone tan raro no me gusta, prefiero el del año pasado, ¿no? Entonces esto afecta a los márgenes, a los beneficios y también, pues, Apple al final, pues, tiene que buscar ese punto. Así que, desde mi punto de vista, yo no creo que esté innovando más o menos, yo creo que está, digamos, está jugando las cartas que tienen que jugar para poder seguir vendiendo iPhone y para poder mantener, digamos, a sus inversores contentos y también al mismo tiempo mantener contentos a los clientes.
Y lo que está intentando pues es adaptarse. Yo creo que este año creo que es de los que más ha cambiado, al menos en tema de servicios. Y en tema de estética es más complicado, al menos en tema de diseño, porque al final el diseño es algo que Apple siempre se toma muy en serio. Y a veces me sabe mal porque mucha gente confunde, confunde la cantidad o los diseños abruptos como más innovación. Y no creo que la cosa vaya por ahí. Yo creo que al final es muy difícil lo de poder innovar, pero bueno, también es verdad que hay cosas que Apple hace, como he dicho antes, que no tienen mucho sentido y que obviamente siguen una estrategia. No sé si vosotros os habéis fijado que cuando compráis un Mac, primero lo de la RAM, que ahora, pues bueno, todo es un sistema, una chip, la RAM está ya directamente en el mismo chip, pero el problema está en el almacenamiento, por ejemplo, que cuando tú quieres pasar de 256 a 512 o a 1 tera o a 2 teras, el precio es una locura, es casi Sí. como el precio de otro nuevo dispositivo, porque al final, ¿qué es lo que quiere Apple? Que tú te coges el base model, con el base model se te llene todo y luego pues que vayas a la nube, vayas a los servicios que son los que das más margen. Entonces, al final, si tú entiendes Apple como un negocio, pues acabas entendiendo el porqué de muchas cosas de las que hace. Entonces, yo no quiero ni defenderla, ni decir que no va más o menos, pero sí que es verdad que entiendo lo que hace y entiendo por qué lo hace. Entonces, al final es difícil decir si no va más o menos. Yo creo que respecto a la época de Steve Jobs, sí que es verdad que no está haciendo muchos cambios disruptivos, pero sí que es verdad que yo creo que se está manteniendo en la ola de la innovación porque al menos estos días o semanas que llevo probando Apple Intelligence y viendo cómo poco a poco está entendiendo de que en Android se están haciendo cosas muy bien, como la personalización, y este año, pues, iOS 18 es más personalizable, pues me da la sensación de que cada vez tenemos una Apple que está escuchando más a los usuarios en general, que cada vez le estamos pidiendo más, ¿no? Y yo creo que, no sé, me he enrollado mucho, perdón, pero es No, no, que... no. No, no, para nada. Es súper interesante lo que has comentado. Yo también lo veo así, de que al final Apple es una empresa que tiene que vender, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, pero es que no cambian nada. Yo, ya, pero mira el producto. O sea, de hecho, en Estados Unidos todo el mundo tiene iPhone. ¿Por qué? Porque es el estándar y han creado un estándar que lo están manteniendo en el paso de los años. En cuanto a innovación, bueno, no sé qué opinarás tú, pero también lo de las Apple Glasses ha sido un movimiento, pues, que ha habido muchas opiniones, tanto positivas como negativas. Yo sí que he podido probarlas porque un amigo mío fue a Estados Unidos a comprarlas y la verdad que me sorprendieron. Es algo que a lo mejor a día de hoy han intentado hacer algo muy, muy, muy disruptivo. No lo utilizaría porque ir con un cable todo el rato pegado y tal no es algo que yo, pero por ejemplo muchos desarrolladores, o sea, developers, muchos software developers, las están comprando porque ven que ahí está el futuro, en lo de la inteligencia, no, perdona, es lo de la realidad aumentada, si no me equivoco, ¿no? Porque pueden empezar a desarrollar aplicaciones para eso, que en un futuro pues tengamos unas gafas, que yo me ponga como estas gafas, ¿no? Me las ponga y ya tenga, bueno, que más o menos con lo de la Ray-Ban Meta ya se van sacando, algo así parecido. Pero bueno, la verdad que a mí me sorprende mucho. Y otra pregunta que te voy a decir, el Apple Intelligence. Nosotros, bueno, yo creí que en Europa no se podía utilizar por protección de datos. Creía. ¿Eso es así o ya lo han cambiado? A ver, hasta donde yo sé, o sea, todo está sobre todo muy relacionado por eso. O sea, Europa está muy, muy estricta con todo este tema de protección de datos, bueno, hasta qué punto, cómo gestionas los datos. Porque al final, claro, la inteligencia artificial al final son modelos de entrenamiento que necesitan información, mucha información para poder perfeccionar, ¿no? Entonces, en algunos casos se ha visto como ciertas compañías de inteligencia artificial, entre ellas creo que estaba Apple, si no me equivoco, presuntamente usaban mucho imágenes de vídeos de YouTube de otros creadores para poder entrenar, por ejemplo, esto digamos es solo en una parte para poder entrenar todo esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que con la IA pues se intente de alguna forma ver hasta qué punto puede ser una amenaza, pero sí que es verdad que yo estoy como un poco disgustado en general porque creo que Apple lo ha hecho bien desde el punto de vista de quiero sacar un producto, porque al final, yo lo comentaba con compañeros, ¿no? Que el hecho de poder sacar Apple Intelligence o de tener una inteligencia artificial y tener chips que pueden ejecutar los modelos de forma local es donde va a estar el futuro, ¿no? Y creo que Apple lo ha hecho muy bien por esa parte, pero al mismo tiempo no lo ha hecho muy bien porque si ves que en una parte muy importante del mundo, como es la Unión Europea, no puedes desplegar Apple Intelligence
no importa si no es en español por el momento, pero que ya no puedas usarla de forma libre pagando un producto que cuesta dinero, pues me parece que nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? A sacar productos medio cocidos y esto es algo que no mola, ¿no? Y respecto a por qué lo de la inteligencia artificial, el reglamento, la verdad, lo estuve mirando por encima y no me queda muy exactamente claro por qué eh, Europa iba a regularlo tanto, porque al final yo creo que la inteligencia artificial está siendo como Internet. O sea, si os fijáis antes, la gente estaba muy alarmada con el problema de Internet, que la crisis de las .com, que si ahora nos pueden hackear, nos pueden vigilar. Y ahora mismo sin Internet, tanto vosotros como yo no nos podríamos dedicar a lo que nos dedicamos. Y la IA ha venido pues para eso, para quedarse, porque tienen que entender la gente de que esto es una nueva tecnología que se tiene que aprovechar, porque al final es muy importante. Sí que es verdad que se tiene que regular, porque en manos equivocadas es un problema, pero que me he desviado de la pregunta, ¿no? ¿Qué me habías No, preguntado? era más o menos eso, lo de la Apple Intelligence, ¿qué opinabas? Y lo de la Unión Europea y todo. Sí, está bien. Sí, no sé, en Sí, pero vamos, general... si te quieres ir por las ramas por algún tema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Si al final... Bien. Pues sí, yo en general estos días, de hecho, he estado sacando vídeos de Apple Intelligence y la he estado probando y obviamente, aunque estamos aún en beta y tal, hay cosas que no son precisas, pero realmente es, para que os hagáis una idea, yo he estado estos días por Praga y el hecho de poder escanear algo y tener información al momento, yo que sé, ves una planta o una seta que te gustaría, yo que sé, saber si es tóxica o no. Obviamente yo no, aunque la IA me diga que me la puedo comer, no sé si me la comería, Claro. pero está muy guay el hecho de que tú puedes escanear algo y que al momento pues tira o sea, la petición tira de la IA y luego te llega una respuesta con una información muy elaborada en cuestión de segundos, ¿no? Esto es algo un cambio disruptivo porque esto puede hacer que mucha gente pues pueda vivir de una forma mucho mejor porque la IA pues te puede quitar cierto tiempo para hacer ciertas consultas y al final si podemos reducir las tareas y el estrés del día a día, ¿no? Porque tú imagínate con el tema burocrático, cuando la IA pueda de alguna forma dinamizar todos los temas fiscales de burocracia, de darnos de alta con las instituciones públicas y tal, y manteniendo una seguridad estricta, primero que se van a cargar muchos puestos de trabajo, pero al mismo tiempo mucha gente va a ganar en calidad de vida, porque a mí a veces, no sé vosotros, pero me da un dolor de cabeza todo el tema burocrático que no os lo podéis imaginar. Entonces yo creo Totalmente de acuerdo. que la IA es algo que nos va a beneficiar en muchos aspectos, pero también es verdad que va a dar muchos dolores de cabeza a mucha gente que no le gusta y no le interesa todo esto. Así que eso es lo que yo pienso, más o menos. Sí, además para gente con ciertas discapacidades y demás creo que puede ser súper útil, súper útil. Yo a veces me salen vídeos de una persona ciega que tiene un canal de YouTube, no sé si lo habéis visto alguna vez, y hace vídeos con su perro, va por ahí y demás, y utiliza el móvil mucho para estas cosas. Entonces, creo que también en este aspecto puede ser muy beneficioso para este tipo de gente, porque a lo mejor para nosotros, pues sí, nos puede suponer, pues oye, en vez de que nos tengamos que meter a una aplicación de plantas, pues que la cámara ya directamente sea capaz, la cámara nativa, sea capaz de decirnos información sobre la planta, pero hay gente que le puede suponer el que su vida sea mucho más fácil y mucho más llevadera. Apple también, por ejemplo, he tenido muchos clientes que tenían reducción digamos, que eran sordos o que eran parcialmente ciegos y sin el ecosistema de Apple no podrían salir a la calle. Yo tenía una clienta que con toda la asistencia que tenía el iPhone era capaz de ir a comprar, era capaz de llamar, de estar comunicada, ¿no? Entonces, esto que decías ahora yo por ejemplo, veo que si Apple o Google o Meta se ponen de acuerdo y pueden sacar un producto como, por ejemplo, unas gafas que puedan dar audiodescripción a tiempo real mediante IA con reconocimiento de objetos, reconocimiento de señales, de amenazas, ¿no? Entonces, esto sería muy importante para gente que es ciega, porque quizá no tendría por qué ir con el perro si ya tiene unas gafas que le van describiendo a tiempo real qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, esto son sinergias muy importantes, ¿no? Que al final, pues, son lo que va a cambiar digamos, el mundo a muchas personas. Claro, yo incluso he visto algún vídeo en el que esta persona que os comento, pues iba a pagar una tienda y claro, los billetes pues no sabes de cuántos son. Entonces con el móvil los enfocaba y decía billete de 5 euros, billete de 10 euros. Entonces
son cosas sencillas, pero que, oye, que al final Te hacen el día. no lo valoramos porque no estamos en ese Sí. día a día, pero para alguien que sí, pues es un avance. Totalmente. Guillem, yo tenía también una pregunta, y es que me ha salido ahora, es una duda, porque creo que, no sé si es un mito o es verdad, ¿vale? Pero a mí me han dicho muchas veces, y gente que es bastante friki de Apple, ¿no? Que está mucho metido en el ecosistema, que no, o sea, que si tú tienes, por ejemplo, en mi caso yo tengo el 14 Pro Max, ¿vale? El iPhone 14 Pro Max, que no le ponga el último iOS porque el móvil me va a ir más lento. ¿Esto es verdad que Apple, cuando desarrolla un producto, es como, sí, actualízalo, pero todo el iOS que te he sacado para este producto, no lo actualices para el siguiente porque te va a ir peor, pero por el mero hecho porque no está preparado? Imagino que alguna gama sí que será así, pero no sé si todos es así y bueno, es eso. No sé si es un mito, si me podrías, en este caso, ayudar. A ver, yo personalmente creo que es, para mí, desde mi punto de vista, eso de tener, yo que sé, un iPhone 14 Pro y, por ejemplo, aún usar iOS 16 porque no quieres actualizar y tal, me parece mucho de papel de plata, ¿no? En la cabeza, porque Lo o veo sea, igual, lo veo igual. o sea, yo creo que vosotros que os dedicáis a ciberseguridad y entendéis sobre el tema, si tú no tienes un dispositivo actualizado, te arriesgas a que haya alguna aplicación que no esté bien parcheada y que cualquier cosa que pueda pasar, allí ya es responsabilidad tuya, porque tú imagínate que tienes una aplicación que no tiene un parche en concreto y entonces tienes más posibilidad de vulnerabilidades. Sí que es verdad que hubo un escándalo con los iPhone 6S, si no me equivoco, que hubo una actualización que lo que hizo era que notaban que, no sé si era que la batería se gastaba antes o que el dispositivo iba más lento y tal. Y claro, yo creo que aquí hay una serie de cosas a tener en cuenta. Lo primero es que si tú tienes un dispositivo, un teléfono, que yo qué sé, supongamos el iPhone 6S, que si no me equivoco tenía, no sé si llevaba el procesador, no sé si era el A9 o el A8, aquí ya estoy patinando porque no me acuerdo, pero si tú, yo qué sé, supongamos que tienes un teléfono o un dispositivo que tiene un procesador que tiene 2 núcleos y luego ya tú le metes una versión de iOS que ya tiene, digamos, ese teléfono ya tiene 7 años y está corriendo la última versión de iOS que quizá ya han pasado 5 o 6 años, ¿no? Y tú pretendes que esas animaciones, todos esos paquetes que ya lleva el sistema operativo, con toda, o sea, ¿tú crees que es normal que pueda correr con la misma fluidez que un teléfono que ya tiene un procesador de más núcleos, Obviamente de menos nanómetros y tal? Entonces, es complicado decir que no, todo es obsolescencia programada. A ver, sí que es verdad que si te lo paras a pensar, en los móviles no lo vemos tanto, pero en los ordenadores sí que se nota un montón, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, tienes un Mac, yo por ejemplo aquí tengo un Mac de 2012, que es de 2 núcleos, lleva un i5, pero digamos de las primeras generaciones de Intel, y le pones macOS y como es un sistema basado en Unix, pues funciona muy bien, pero obviamente esa versión de macOS, pues ya hay ciertas cosas que no funcionan, como por ejemplo el navegador, hay ciertas páginas web que no te las cargas, Safari, pero sí que es verdad que luego vas y le pones una distribución de Linux, como puede ser Ubuntu, que no es ni la más optimizada del mundo, y Ubuntu va de maravilla. Y Ubuntu corre con los últimos parches, o sea, en los teléfonos móviles es complicado. O sea, es complicado el hecho de que tú pretendas que con un procesador de 2 núcleos, iOS 18 o iOS 19, te siga corriendo con la misma de esto. O sea, yo creo que allí sí que es verdad que juega un papel muy importante el tema de mantener el ciclo de venta de dispositivos, pero también es verdad que no puedes pretender que un hardware antiguo sea capaz de ir tan rápido, fluido, como, digamos, como puede ser un iPhone 14 Pro o 15 Pro que pueda usar iOS 18. Entonces yo creo que aquí hay una confusión, ¿no? Porque es normal, yo lo entiendo, pero yo no creo que haya un tipo de persona ahí detrás diciendo, guau, es que van a durar menos, así se van a comprar otro. O sea, Nada, al final, si te lo paras a pensar, hasta no hace mucho, hasta los últimos Pixel, creo que fue el Pixel 8 Pro, los únicos teléfonos que duraban más de actualizaciones, digamos, de versiones de software que duraban más, eran en los iPhone. En los teléfonos Android, a los 3-4 años, ya te decía, hasta noviembre de aquí 3 años, te mandamos el último parche de seguridad y ya está. O ya directamente no tenías acceso a Android 10, Android 11,
Entonces, Claro. claro, allí no se notaba tanto porque, claro, un Android tú lo puedes comprar desde los $50 hasta los $1.000. Pero, claro, un iPhone partes de los 700, $1.000, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay... O sea, eso de no actualizar creo que juega más en tu contra que en contra del fabricante, yo creo. No sé. Sí, yo la verdad que llevo teniendo iPhone pues desde 2011 o algo así, o sea, bastantes años, y nunca me ha pasado eso, a excepción del primer iPhone que tuve, que fue un iPhone 4, que no sé si fue el iOS 6 o el iOS 7, cuando lo instalé, sí que el móvil iba fatal. O sea, ya se notaba que no podía con los recursos que tenía tirar bien el sistema operativo, y iba súper lento, o sea, iba fatal. Pero luego en el resto que he tenido, que fueron el 5S, el 7 Plus y el 14, no he tenido ningún problema. Actualizando todo a la última versión. Y sí que es verdad que yo he notado 2 años. que han habido actualizaciones que a veces la cagan, ¿eh? Que a veces hay actualizaciones que la instalas y dices, hostia, me está fallando el wifi o me está fallando la batería. Sí que es verdad que hay actualizaciones que las tienen que optimizar, pero generalmente en el largo plazo, tú cuando compras un iPhone el día del lanzamiento, tú calculas y dices, ostras, es que este teléfono me ha durado 6 años o 7 años. Claro. Entonces, si lo divides por años, si divides esos $1.200 por años, es como si te compras cada año un teléfono de $120, ¿no? Y a veces Claro. el teléfono de $120 ni hace las mejores fotos, ni tiene la mejor batería, ni la mejor pantalla, y además también el software no tiene el mismo soporte. Entonces, al final es una balanza, o sea, al final no existe algo mejor para todo el mundo, pero sí que es verdad que existen mejores opciones dependiendo del caso del tipo de usuario que seas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Voy a hacer un apunte, algo que acabas de comentar. Cuando te compras un iPhone, ¿cuál sería el mejor momento para comprarte un dispositivo de Apple? Vamos a poner primero un iPhone, ¿vale? ¿Cuál es el mejor momento? A nivel de calidad-precio, sobre todo para la gente que nos estará viendo, dirá, hostia, pues ya que tú has trabajado ahí, vamos a intentar sacarle provecho, ¿no? De hecho, hice un vídeo hace poco de esto Ah, que vale, hiciste un vídeo, pues no me lo he está visto entonces. funcionando muy bien porque es una pregunta muy buena. Y hace poco una chica que bueno, es de mi pueblo y tal, que, bueno, lo típico, ¿no? Que es conocido tuyo y que te conoce y tal, y que te manda un WhatsApp y te pregunta, oye, me quiero comprar el nuevo iPhone y sé que va a salir en breves, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, si tú tienes un teléfono, por ejemplo, ahora que tienes tú, José, el 14 Pro, Entonces, bueno. y me dirías, ostras, Guillem, ¿tú te comprarías el 15 Pro o el 16 Pro? Y claro, yo te diría, mira, si quieres el punto dulce, a ver, no es algo matemático porque al final depende mucho de las decisiones de la compañía, pero yo siempre me he fijado que hay como un patrón. Es decir, cuando tú quieres comprar un iPhone a mejor precio, no te esperes ni a Black Friday. Es decir, si sale el 16 Pro, no te esperes al Black Friday porque Apple no va a hacer Black Friday y nunca hace Black Fridays. Y como mucho, alguna empresa, yo qué sé, otras marcas o empresas pueden decirte, sí, te vamos a dar el iPhone 16 Pro por 50 euros menos, pero luego hay permanencias, luego hay otras cosas por detrás, o luego simplemente te dicen, bueno, y ahora te compras la funda, ¿no? Entonces, nunca es la mejor idea comprarte el nuevo si lo que quieres es un iPhone a mejor precio. Entonces, Laia, esta chica que me contactó, me dijo, mira, yo quiero un teléfono Pro, pero no sé si quiero el 16 Pro porque no sé si va a cambiar mucho, ¿no? Entonces yo siempre le dije esto. Le dije, tú espérate a la presentación, porque la presentación va a ser entre el 7 o el 9 de septiembre. Entonces, cuando tú la veas, y si ves que el 16 Pro no te convence porque a ti te da igual que graben ProRes Log, que tengas una estabilización que en vez de ser, digamos, de 4 ejes, que sea de 5 ejes, si te da igual todo esto, que es la mayoría de los casos, pues lo que puedes hacer es lo siguiente. Tú vas a un premium reseller o alguna otra tienda de estas de Apple o de Apple o como sea. Porque Apple lo que hace, o sea, Apple la oficial lo que hace es que retira al día siguiente o al mismo momento cuando sale nuevo, ya no venden los anteriores, directamente ya no se venden. Entonces, ya no solo te venden el último. Entonces, yo lo que le dije es, tú lo que tienes que hacer es, cuando veas que no te convence el 16 Pro, que será el de este año, pues tú vas y ve al 15 Pro, porque el 15 Pro ya tiene USB-C, ya puede grabar en ProRes Log, tiene las 3 lentes, tiene una pantalla muy similar, tiene el diseño en titanio, o sea, es prácticamente idéntico a pesar, o sea, digamos, a diferencia del procesador. Entonces, lo que le dije, en los premium reseller lo que suele pasar es que quedan unidades sueltas y queda stock. Entonces, lo que tú puedes hacer es llamar, que te lo reserven, porque esas unidades suelen bajar de precio. Sí que es verdad que hay personas que me han dicho, no, es que a mí
me han ofrecido el 15 Pro y el 16 Pro al mismo precio. Digo, a ver, puede ser que haya una tienda que te cambie el precio y te ponga casi el mismo precio, pero no te interesa porque tú como empresa, como tienda, quieres quitarte el 15 Pro de encima. Y entonces, lo que solía ocurrir es que, por ejemplo, el Pro del año pasado se vendía al mismo precio que el último, pero tenía más gigas, por ejemplo. Tenías el de 512 al mismo precio que el de 256, ¿no? Y entonces, yo suelo recomendar eso porque al final tienes un iPhone con prácticamente las mismas especificaciones. De hecho, el 15 Pro es capaz de ejecutar Apple Intelligence. Tienes la capacidad de grabar en ProRes Log y tienes prácticamente todo lo mismo, pero la diferencia de que lo puedes conseguir o más barato o con más gigas a mejor precio. Y luego, además, como los iPhone tardan en devaluarse, tardan esos 4 años más o menos, o 5, no, perdón, entre 3 y 4 años es cuando ya vemos una reducción importante, pero tú ya has estado 3 o 4 años disfrutando de un teléfono de primera gama y luego si al segundo o al tercer año lo quieres vender, aún preserva una cantidad de valor que tú luego puedes usar para hacer el plan de intercambio o directamente o venderlo por sitios como eBay, Wallapop, etcétera, donde va a haber alguien que seguramente te va a pagar un precio interesante y tú no has, digamos, o sea, tú has disfrutado de un teléfono prácticamente a un precio muy bueno, o sea, porque ni te has gastado toda la cantidad que toca en el lanzamiento, pero tampoco, digamos, has perdido mucho a la hora de venderlo. Entonces, más o menos esa es mi reflexión. No, súper interesante, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, al final es lo que has comentado tú. O sea, tienes la opción, si te vas a estos premium resellers, de ver el iPhone que seguramente te costará mucho más con el doble de capacidad y además por unas especificaciones que, como comentas, son prácticamente las mismas. Porque el iPhone 16 pues tendrá un poquito mejor la cámara, un poquito mejor el procesador y a lo mejor un poco más de RAM. También llegará un momento que haya como un tope, ¿no? Y es cuando te he comentado que me imagino que tendrán que innovar o cambiar las cosas porque si no, estaremos en el iPhone 25 Con las mismas tres lentes y será prácticamente igual. Después yo vi que el año que viene querían ponerlas a lo Google Pixel. No sé si esto será verdad. A lo mejor es un bulo. En Apple hay miles de bulos que van saliendo y querían pues ponerlas así, como en horizontal. Perdón. Es complicado, ¿eh? Yo sinceramente ya empiezo a estar cansado de este diseño también. O sea, está chulo, pero ya me cansa un poco y también estoy esperando a ver un poco cuando innovan un poco más en ese sentido. Digamos, hacer un iPhone con menores marcos, con quizá en vez de 3 lentes, pues que me pongas una lente súper buena y luego otras, digamos, un macro y un ultra gran angular mejor, porque el ultra gran angular no es muy luminoso, sigue siendo un poco luminoso. O sea, yo estoy también esperando eso, porque están siguiendo mucho la línea esta y creo que ya toca innovar, pero yo básicamente es lo que te decía, si quieres un iPhone al mejor precio, te esperas el lanzamiento y luego llamas para que te reserven una unidad, porque seguramente lo tendrás o más barato o con condiciones o con prestaciones un poco más elevadas, prácticamente al mismo precio y compensa mucho más realmente. Perfecto, perfecto. Pues mira, yo ya que estuviste trabajando de cara al público bastante y demás, te quería preguntar por alguna anécdota así graciosa que tengas, que suele ser también bastante común, ¿no? En ese mundillo. Tengo muchas, Tengo muchas. La mejor. A mí cuando me dicen eso, yo también tengo muchas y digo, pues te cuento la mejor. Que seguro que me olvido alguna, pero una vez me encontré con un tío que estaba muy paranoico, pero muy paranoico, O sea, gente de esta que le gusta el papel de plata pero muy paranoico. Me entró este tío en la tienda y me vino y me dijo, necesito que me ayudes porque me han puesto una multa. Y yo, vale. Dije, bueno, Por la cara. no sé si te podré ayudar porque yo no soy la DGT, pero bueno, No sé. dime qué te ha pasado, ¿no? Porque me dijo que tenía una multa de tráfico. Y me dijo, yo es que estaba usando el otro día mi iPhone mientras conducía y estaba yendo a 125 o 120 y me han puesto una multa de no sé cuánto dinero y me gustaría saber, claro, como estaba en llamada, me gustaría saber si tú eres capaz de ir a ajustes para ver para ver si el iPhone calculó a la velocidad exacta que yo iba durante la llamada. Y yo le dije, primero, que no creo que puedas hacer eso. Y segunda, estás hablando Estás hablando por el móvil cuando estás conduciendo, ¿no? Eso claro, también es ilegal, en principio. Exacto, o sea, le habían multado por exceso de velocidad y también por llevar el móvil, o sea. Bueno, ya. En fin, y el tío se empezó como a emparanoiar y me empezó a mirar así y me dijo, pero es que sois Apple. Y digo, bueno, somos un premium reseller y dos,
Apple no sé, no es el Mossad, no es un espía, o sea, no funciona así, ¿no? Y el tío es súper rayado. Y también otra muy interesante, que esta también flipé mucho. El perfil del tipo de cliente que te llega ahí normalmente suele ser gente pues que tiene mucho sentido común, ¿no? O sea, te llega de todo, porque el cara al público tiene de todo, pero tienes gente que tiene mucho sentido común y capacidad de empatía. Pero a veces te vienen especímenes que no sabes de dónde vienen. Y me vino un tío que tenía no sé, el típico tío que, no sé, le da igual todo, porque me vino con su MacBook, que además eran de los MacBooks que aún llevaban Intel, que me acuerdo, y dijo, primero, el ordenador me va lento y segunda, he tenido un accidente con el ordenador y me gustaría saber si lo podéis reparar. Total, que el tío lo que hizo, el tío se le ocurrió, la mejor idea que tuvo es que cuando se comió un kebab, lo dejó justo al lado del Mac, en la mochila, y toda la salsa esa picante le entró por el auxiliar, le entró por el teclado. Y me acuerdo del asco que me dio pillarlo y llevarlo al servicio técnico. Y además era un tío que es como que alardeaba de tener dinero y dije, bueno, pues supongo que pagar los 700 euros de cambiar la placa madre, pues les hará igual, ¿no? Entonces, le comenté el precio y dijo, pero es que esto es una locura, yo no puedo pagar esto, pensaba que esto de la salsa era quitarlo un poco con un líquido vuestro. Y le dije, a ver, es que al final esto es un líquido, que además las salsas estas tienen agua y esto te generas un cortocircuito en la placa o la oxidas y es que te la cargas. Y es que además llevas días o sea, no es que te lo acabes de manchar, es que llevas días con el Mac manchado. Bueno, la empezó a liar de una forma, me empezó a llamar incompetente y yo le dije, pero no sé, es que si te mancha un portátil, ya puede ser de Apple, de Toshiba, de Samsung, de lo que sea, porque al final es que son los elementos, o sea, los líquidos y el calor es lo peor para un ordenador. Entonces, nada, me hizo mucha gracia porque en el servicio técnico nos entraba mucha gente así y tenerle que explicar esto calmado y con paciencia era un reto, ¿no? Y para que os hagáis una idea, este era el tipo de shows que a veces teníamos ahí en las tiendas. Duro, ¿eh? Qué bueno, duro, tío. durísimo. No sabes ya si cambiarle la placa base o ponerle un pan de pita al Mac. Sí, exacto. Yo no sabía si ponerlo en el micro y comérmelo o qué sé. Hostia, no, muy bueno. ¿Queréis hablar un poco de Steve Jobs? Sí. Steve Jobs, Vale. que bueno, nació en San Francisco, era un perfil súper excéntrico. No sé si sabéis que sus padres, bueno, su madre, perdón, lo dio en adopción y justo estaba buscando una familia para él porque ella no se podía hacer cargo y estaba buscando una familia que fuesen un padre y una madre, pero que tuviesen carrera universitaria, ¿no? Entonces, cuando fue a la familia Jobs, ellos no tenían carrera universitaria, pero sí que le prometieron a su madre que iban a conseguir que el pequeño Steve, pues, tuviese una carrera universitaria. Entonces, pues allí creció Steve Jobs hasta que pudo llegar a la universidad, ¿no? Que, como sabéis, era un perfil bastante excéntrico, ¿no? Andaba por allí sin zapatillas y, bueno, tenía sus propias ideas. Trabajó con Steve Wozniak, ¿no? Que era su vecino, y en el famoso garaje de los Jobs, pues desarrollaron el primer Apple, que era un poco casi un prototipo, ¿no? Porque no tenía una interfaz gráfica como tal, lo tenías que conectar a un televisor. Y donde realmente sí que consiguieron una innovación y darle una vuelta y revolucionar el mercado de los ordenadores personales, ¿no? Que no existiera con el Apple II. ¿Qué opináis vosotros de Steve Jobs, de los comienzos? ¿Qué opináis también de la figura de Steve Jobs en cuanto a si está muy idealizada o no? Porque luego también había gente que decía que trataba a muchos empleados súper mal y que era súper difícil trabajar con él, aunque eso no quitase que fuese un genio y que tuviese unas ideas súper buenas. Pero Guillem, si quieres empieza tú y yo después doy ahí mi punto. Perdonad si estáis escuchando ruido, ¿lo estáis escuchando? No, vale, no se escucha nada. No, es que ahí están haciendo obras y... a ver, sobre Steve Jobs, pues yo le tengo respeto, pero también a veces entiendo a la gente que no le cae bien porque es un tío que tenía una personalidad muy, muy dura y muy peculiar, pero yo creo que desde los inicios ya se notaba que era un tío que tenía su propia manera de ver el mundo. Sí que es verdad que tuvo mucha suerte de encontrarse con gente muy buena, porque yo creo que sin Steve Wozniak
yo creo que Apple no sería Apple tampoco. A veces se le da mucho protagonismo a Steve y creo que Steve Wozniak fue un tremendo genio. Pero Steve Jobs, aunque se le critica mucho de que no hizo nada y tal, Steve Jobs ya tenía una cierta base en electrónica. De hecho, estuvo trabajando en HP y estuvo, bueno, haciendo prácticas, ¿no? Digamos que siempre estuvo interesado y de hecho ya estaba haciendo cosas y trampeando cosas como hackeando si no me equivoco, hackeaba también las cabinas, ¿no? Para poder llamar gratuitamente. Entonces, no sé qué dispositivo usaron, pero usaron como este dispositivo para poder hackear. Digamos que Steve Jobs ya tenía, o sea, podía cacharrear, ¿no? Pero obviamente el que era un genio y tal en cuanto a la parte técnica era Wozniak, ¿no? Entonces yo opino que es un tío que a mí me ha inspirado mucho siempre, no tanto por las historias de éxito, porque las historias de éxito sabemos que todo esto vende mucho, pero me motiva mucho más por las partes donde a él le jodieron bastante cuando John Sculley, como bien sabréis, el director de marketing, él y la junta lo echaron y cuando él pues se va de ahí y se queda sin nada y luego ver cómo inteligente, o sea, lo inteligente que era el tío para, primero, conseguir desarrollar Next, que luego desarrollaría el Mac, y luego conseguir apoderarse de Apple de nuevo y toda la pasión y el cariño que le tenía al proyecto de Apple, pues es algo que a mí siempre le tendré mucho respeto por eso y que me gustaría, pues de alguna forma, que si el día de mañana yo hago algo o como lo que estoy haciendo, pues que pueda tener o sea, que pueda estar haciéndolo con el mismo nivel de cariño y pasión que él le metía a las cosas, porque al final es lo único que yo he aprendido y es lo que él decía y dice, bueno, dice ya no, pero decía, y en sus discursos dice, es que si no te gusta lo que haces es muy difícil que seas bueno en ello, porque por mucho talento que tengas, lo único que te hace ser mejor es la pasión, que luego te hace ser constante, que te hace luego buscar no lo que más te guste a ti, sino lo que más, digamos, perfecciona el producto o el servicio que haces, ¿no? Entonces, yo generalmente tengo una admiración por Steve, pero también entiendo mucho a la gente que no le cae bien porque era bastante excéntrico. A veces, incluso cuando he leído los libros, era bastante capullo en general, ¿no? Pero bueno, a veces en los negocios tienes que dejar un poco las relaciones personales y el buenismo y el ser políticamente correcto. Obviamente hasta cierto nivel, ¿no? Porque tampoco hay que ser un de esto, pero hay que pensar mucho en el proyecto, ¿no? Y en sí en el negocio para que funcione. No, a veces no hay que ser, digamos, si él hubiera sido muy permisivo sobre sus exigencias, como por ejemplo cuando él estaba desarrollando, digamos, el Apple Lisa y todos estos Macs, cuando él decía, no, es que la interfaz gráfica tiene que, o sea, para procesar textos, el procesador de textos tiene que poder tener la capacidad de elegir fuentes, ¿no? Que esto es una escena que también sale en la peli, que le empieza a chillar a uno de los ingenieros y le dice, pues si tú no entiendes esto, te tienes que pirar de aquí. Entonces, a mí le respeto por eso, porque a pesar de que podría haber sido, ¿no? Como ahora, ¿no? Que hay mucho corporativismo, de que hay que ser súper políticamente correcto y tal, que está muy bien el hecho de no ser un capullo, pero también es verdad que si te dejas llevar por querer ser bueno con los demás y olvidas la excelencia del producto, pues puede ser que quizá Apple no hubiera sido Apple si hubiera seguido por esa senda, ¿no? Por ser tan blando o dejarse llevar por otras personas y decir, no, pues voy a decir lo que me dicen los ingenieros en vez de pensar en lo que realmente creo que tiene que ser el producto, ¿no? Porque es muy difícil. Y yo entiendo también a los ingenieros que estuvieron trabajando con él que le dijeron, tío, es que lo que nos estás pidiendo es una locura, ¿sabes? Entonces, yo entiendo, o sea, digamos, soy capaz de entenderlo, pero también por ello le tengo admiración porque supo gestionarlo todo muy bien en ese sentido. Sí, eso le pasa a muchos genios, ¿no? Que dicen también, por ejemplo, Beethoven tenía un carácter súper fuerte, o Stanley Kubrick, ¿no? Que al final ves sus obras, son genios, y lo ves, ¿no? Y es una obra excelente, de una obra que cambia el mundo realmente y que tú cuando la estás contemplando dices, esto no lo hace cualquiera. Pero claro, algunos tienen ese lado oscuro que hay gente que lo considera como necesario para poder llegar a lo otro. Esto aparece, por ejemplo, en la película de Y Plus, no sé si lo habéis visto, Sí. que es un chico que toca la batería y demás. El de la batería. Tiene un profesor
que es un demonio. O sea, que bueno, incluso le llega a agredir físicamente y demás. Entonces está el dilema de ¿realmente se justifica por la aportación o por la obra ese carácter o esa forma de tratar a los demás? Entonces ahí está el debate. Yo para mí no, la verdad, porque creo que, quiero decir, tú puedes llevar tu idea hacia el extremo y decir, vale, esto se va a hacer así y se va a hacer así sin ser un capullo, ¿no? Completamente, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Es que también es esto, o sea, yo entiendo a la gente que quiere hacer las cosas muy bien, pero a veces tampoco hace falta llevarlo a nivel tóxico de ni mucho menos agredir a alguien, faltaría más, ¿no? Pero sí que es verdad que mantener el rigor y la rigidez sobre un proyecto y que salga bien y que tengas el talento adecuado alrededor que pueda ayudarte a hacer eso es muy difícil. Es muy, muy difícil y tiene que ser un reto constante, ¿no? En todo, mantener, digamos, esa rigidez y nivel de excelencia. Pero sí, para nada estoy de acuerdo con eso, de tratar mal a la gente por el mero hecho de que tú eres un genio, pues no se justifica. Pero sí que es verdad que mucha gente no sabe separar la obra del artista, porque Claro. no soy un experto en pintura, pero por ejemplo, Pablo Picasso tenía, bueno, es uno de los pintores más famosos de la historia y tenía unos cuadros espectaculares, ¿no? Como, por ejemplo, el Guernica es un cuadro que yo lo vi y me hizo mucha ilusión verlo en persona, pero luego cuando por lo visto leí sobre él, pues era un tío que, vamos, nunca lo hubiera tenido como amigo porque era un tío bastante despreciable, ¿no? Pero soy capaz de decir que este tío era un crack pintando, ¿no? Entonces yo creo que con Steve Jobs hay que hacer eso, ¿no? Separar un poco la obra del artista, porque a pesar de que era un capullo con muchas personas, era un tío que en la parte de los negocios y de llevar el marketing y de entender la estrategia, nadie le puede soplar nada. Entonces, es curioso eso. Claro, al final tienes que valorar porque supongo que habría ingenieros que dirían, vale, este tío es un capullo, pero me da igual, yo quiero trabajar con él porque es Steve Jobs, ¿sabes? Entonces merece la pena. De hecho, yo creo que ese carácter tan fuerte se ve, es que no sé si llamarlo como seguridad en sí mismo o cómo llamarlo, Obsesión. pero por Yo creo que ejemplo, es obsesión pura. obsesión también y de estar un poco en su mundo. Porque, por ejemplo, Scully era directivo de Pepsi, ¿no? Una de las mayores compañías del mundo y demás, y fue a ficharlo Steve Jobs a él. Entonces, está la famosa frase que le dijo de ¿vas a seguir vendiendo agua con azúcar o vas a venir conmigo a cambiar el mundo? Y al final se fue con él, ¿no? ¿Y qué pasó? Que el primer año parece que la cosa fue más o menos bien, pero luego se fue torciendo y llegó hasta el punto de que lo echaron de su propia compañía, como decías tú. Creo que se ve mucho en su vida que ha tenido ese carácter súper fuerte. Yo, en cuanto a todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo y creo que voy a centrar mi punto en la obsesión. Yo creo que era una persona que estaba obsesionada por cambiar el mundo, que vio que teniendo unas skills, ¿no? Él tenía unas skills básicas, vio que le podía sacar el máximo partido si se rodeaba de gente correcta. Y yo creo que eso lo supo ver muy bien, como has comentado tú con el otro Steve, y que al final él, bueno, es que ha pasado en muchos casos, es que hay miles, bueno, de hecho aquí tenemos un caso que es muy curioso, que es el Pedro Sánchez, lo tiraron de su partido y mira dónde está. Es que la obsesión te puede sacar muy buenos partidos a nivel laboral. También es muy negativa, pero como comentabas tú, Sergio, hostia, es que todos los que han llegado a mucho éxito se han obsesionado mucho y han vendido un poco, no el alma al diablo, pero como esa parte de humanidad la han tenido que dejar a un lado. Yo lo veo en muchos casos también. Bueno, como comentabas, otro ejemplo, Adam Levine, el cantante de Maroon 5, un tío que lo ha conseguido todo, que es el grupo de los grupos más escuchados de la historia. La ves en entrevistas y es un puto gilipollas. Es un prepotente que habla fatal, que trata fatal a la gente y ahí se te cae un poco pues esa admiración que tienes sobre esa persona. Pero es que gestionar el éxito también es muy complicado en mucha gente. Vamos, es que es eso, es que tienes todo. O sea, has cambiado el mundo en muchos casos, ya sea musicalmente o a nivel también de tecnología. Entonces, yo pues creo que Steve Jobs a lo mejor muchísimas cosas, porque en la peli sale que él se refugiaba también en muchas drogas para poder
también visualizarlo más y para poder evadirse, yo creo que le sobrepasó muchos casos y él tenía una idea que 100% se tenía que ejecutar, costase lo que costase, y otras emociones que a lo mejor, como la empatía o muchas cosas que podía ir desarrollando, pues no las pudo hacer y le sobrepasaron en muchos casos. Hasta que yo creo que el final de su carrera, que ya se convirtió más en una persona normal. Pero yo creo que cuando ya se estaba muriendo o cuando ya tuvo la enfermedad del cáncer, yo creo que ahí ya se dio cuenta de que muchas cosas no las había ido haciendo correctamente, aun teniendo la prepotencia que tenía, ¿no? Pero yo creo que es eso, una falta de, pues a lo mejor no ir a terapia. Yo creo que le podría haber venido muy bien ir a terapia. Yo creo que muchos CEOs, no, en serio lo digo, o sea, yo creo que muchos CEOs que tienen tanta responsabilidad, no dudo que Tim Cook vaya al psicólogo. Yo perfectamente creo que puede llegar a ir, o CEOs así muy potentes como Bill Gates, no sé si me imagino. Piensa que el éxito es difícil de llevar y se ha cargado a mucha gente, muchísima gente el éxito. Sí, además un éxito que recordemos que Apple es la empresa con mayor valoración del mundo. Bueno, hace unas semanas me parece que la llegó a superar por poquito Nvidia, pero que ha sido la empresa con mayor capitalización del mundo. Muchísimos años. Es una locura. Y creo que con el mismo, o sea, la valoración de Apple creo que hace unos años equivalía al PIB de los Emiratos Árabes. O sea, es una locura. Muy loco. Sí, era trillions, no sé. Sí, o sea, muchos ceros. Definitivamente, muchos ceros. Sí, además que yo creo que los aportes que han ido realizando han ido siendo la punta de lanza de la tecnología llevada a lo cotidiano, ¿no? Porque el Apple II fue el que abrió un poco la veda para los ordenadores personales. En general, la experiencia de usuario ha sido clave para ellos y muchos los han ido copiando, muchos otros fabricantes. El iPod fue una revolución de cara a la industria musical. En cuanto a la tecnología móvil, pues qué decir, ¿no? Todos conocemos los iPhone. El Macintosh también. Y es una locura. Los Macintosh, ¿no? Que luego fueron saliendo también. El iMac la industria de la animación con Pixar. Recordemos también que Steve Jobs compró Pixar y bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que llegó a ser también el mayor accionista de Disney, de hecho, luego más tarde. Luego tuvieron el iPad, ¿no? Y en general yo creo que es una persona que ha inspirado muchísimo tanto a ingenieros como a otros fabricantes y a grandes figuras. De hecho, bueno, si veis las presentaciones a veces de Tesla, son un poco como las que hacía Steve Jobs, no en el mismo... Sí, no igual, sí que hay cosas que dices, esto se parece mucho. Y de darle ese misticismo, ¿no? a la hora de lanzar los productos y demás. Además, también hay que recordar que ya que estamos en un podcast de ciberseguridad, Apple, vamos, está demostrado que a nivel de dispositivo móvil, ya no nos centremos en macOS porque está basado en Linux, pero a nivel de dispositivo móvil es el más seguro con muchísima diferencia. O sea, en cuanto a nivel de fallos no reportados de vulnerabilidades, directamente malwares que puedan llegar a explotar alguna vulnerabilidad lo tienen el Mossad y cuerpos de inteligencia, o se vende por muchísimos miles de millones de euros. Así que en cuanto a nivel de que ya pasó del jailbreak, porque hubo un fallo en el procesador, en lo que es el chipset había un fallo y se podía acceder a un backdoor, ya a partir de ahí escalar privilegios, lo que se llama, y poder conseguir el administrador, pues solucionaron ese fallo y a día de hoy no se ha encontrado ningún fallo, más los que tienen los cuerpos que son muy, muy buenos y se pasan horas y horas y horas y días y meses reventando el procesador para ver si pueden conseguir algo. Sí, además, retomando un poco el tema de la Vision Pro, a mí me encantó que las sacaran, que de hecho las probé allí en Palo Alto, no sé. porque es un golpe en la mesa de decir, vale, seguimos sacando el mismo iPhone, pero a la vez sacamos productos innovadores y realmente me parece una estrategia comercial, aunque luego las gafas no salgan rentables, pero me parece un golpe en la mesa muy potente para decir aquí estamos nosotros. Porque también fue un evento que fue multitudinario, la gente se iba a comprarlas, veías a la gente por el metro con la Vision Pro, una locura. Sí, total. Eso no pasó con las Meta, por ejemplo. No, para nada. Y aparte que las Vision Pro aún no las he podido probar, pero por lo que he visto, o sea, es un producto con fallos, obviamente. Yo lo del cable y la batería lo veo tal,
Pero sí que es verdad que a nivel de capacidades y, digamos, eso fue como una especie de flexing por parte de Apple de lo que somos capaces de sacar y que probablemente las Vision Pro, pues, o bien en vez de sacar unas Vision Pro adicionales, seguramente sacarán unas Vision Pro, unas Vision SE y puede ser que hagan un prototipo para decir, mira, para aquellas personas que quieran el Mac Mini que acaba de salir y tener unas Vision SE que les permitan pues llevarse el Mac Mini y luego trabajar desde casa o en un hotel o lo que sea, pues puede ser que sean más competitivas y la verdad que es que Apple está abriendo, digamos, nuevas sendas, ¿no? Sí. Pero vamos, yo personalmente las Vision Pro yo las veo como no algo para el consumer, sino algo más como una especie de flexing por parte de la compañía, yo creo. Eso también, pues, mola que sigan invirtiendo en I+D y que sigan siendo pioneros. Ya para acabar, sí que me gustaría comentar el discurso de Stanford de Steve Jobs. No sé si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo 100% porque me parece brutal. En el cual, pues, se sube Steve Jobs al, ¿cómo se dice? Bueno, al micrófono, ¿no? Al Atrio, creo que se llama, ¿no? ¿Atrio se llama? ¿El Atrio? Al Atril, sí, perdón. Atril, sí. Con una de las mejores universidades del mundo, de las que más premios Nobel tienen y demás. Una universidad súper top, privada, carísima, etcétera. Entonces él empieza riéndose un poco como de que no acabó la universidad, que ya me parece brillante, ¿no? Porque hace alguna broma, y a continuación se marca un discurso impresionante en el cual, pues, resalta varios puntos. Por ejemplo, lo que decías tú, Guillem, de seguir un poco la intuición, ¿no? Que a él le ha funcionado, según decía. Luego también decía un poco como 3 historias realmente, que era lo que contaba, y 3 puntos clave, que eran unir los puntos, ¿vale? Que es como ver tu vida con retrospectiva, porque él, por ejemplo, le fueron pasando cosas, ¿no? Que lo dieron en adopción, luego dejó la universidad y empezó a ir a clases que le interesaban solamente, es decir, no iba a todas, es que ni siquiera estaba matriculado, pero por ejemplo el curso de caligrafía fue clave en su vida. Entonces, él decía que en ese momento como que veía todo muy desordenado, pero que luego, mirando en retrospectiva, todos los puntos se unieron, ¿no? Y que todo tenía un sentido para llegar donde había llegado. Luego también habla del amor y la pérdida, ¿no? Que también lo comentabas tú, Guillem, que era amar lo que haces, porque realmente si no amas lo que haces, pues estás perdido. Y a él lo que le pasó es que cuando lo despidieron de Apple, ¿qué hizo? Pues fundó Next y compró Pixar, en desarrollo Pixar, digamos. Entonces ahí se dio cuenta de que él amaba lo que hacía. O sea, aunque hubiese perdido su compañía, que era como su bebé, él seguía amando lo que hacía. Y fue lo que le llevó a recuperar su compañía, porque de hecho se centraron tanto en intentar vender el Apple II y en sacar rentabilidad que dejaron de innovar. Entonces, claro, al final la única opción era que volviera Steve Jobs. Y por último, la muerte, ¿no? Habla de la muerte. Como decías tú, Pepe, pues tuvo un cáncer de páncreas que lo pudo superar porque, bueno, al parecer era operable y demás, pero luego a los años, pues volvió a tenerlo. Sí, creo que... Pero que esto le dio una perspectiva de que cualquier miedo o inseguridad que te pueda surgir en la vida, al final lo pones en perspectiva con la muerte y es nada, ¿no? Entonces, es muy inspirador porque es como, vale, si quieres hacer algo, hazlo, equivócate, falla y al final todo saldrá, ¿sabes? Y me parece un discurso súper bonito y súper bien hecho, la verdad. ¿Qué pensáis? Yo lo vi por primera vez en 2015. Me acuerdo que lo vi en mi iPad 2 que usaba para la universidad. Y bueno, tampoco me quiero poner muy cursi, pero sí que es verdad que a mí me impresionó mucho ese discurso porque yo estaba muy perdido en esa época. Yo estaba estudiando el grado de historia, que me diréis, ¿por qué? No sé, lo estudié. Y estaba en una época de mi vida muy, muy revoltosa a nivel mental y psicológico y no sabía exactamente qué dedicarme ni nada. Pero lo que sí que, pero después de conocer a alguien que era freelance y que tenía su propia empresa y tal, yo siempre pensaba que las únicas vías, en esa época que tenía 22 o así años o 21, pensaba que las únicas vías eran la de graduarte y luego tener un trabajo estable y no hacer nada más con tu vida, ¿no? Cosa que es respetable y está muy bien. Pero en ese año, cuando vi el discurso de Steve Jobs, además de también haber conocido a personas que eran, digamos, alternativas a lo que yo tenía entendido, ¿no? Como el que es abogado o es doctor, pues también conocía gente que era diseñadora gráfica, que no había acabado una universidad, que había seguido otras pasiones y que se le estaba yendo bien en la vida. Pues entre eso y luego ver ese discurso, pues me inspiró mucho a haciendo lo que estoy hoy, ¿no? Haciendo hoy, porque
yo estaba bastante deprimido porque no encontraba mi lugar, no encontraba mi lugar en el mundo. Y a los que tengan 20 años, que nos estén escuchando, ¿no? Y que hoy, obviamente, hoy en día con tantos inputs, tantas redes y tal, tanta gente que te genera esa confusión o incluso envidia, ¿no? Que no sabes qué hacer y tal, en qué eres bueno o no. Yo al final lo único que comprendí es, o sea, es ser más humilde, tratar de aprender algo, de escarbar desde cero. Yo lo que hice fue independizarme lo antes posible. Obviamente no lo hice de la mejor forma porque me costó mucho, porque no tenía mucho dinero y tuve que tener que usar trabajos de mierda, vamos a ser honestos. Pero a partir de ahí, gracias a aprender un poco con 20 y pocos que la vida era muy dura, si no trabajabas por lo tuyo, acababas trabajando por lo de los demás, incluso con un menor sueldo, ¿no? Entonces, lo de Steve Jobs a mí me motivó mucho a, digamos, ese discurso me motivó mucho a entender que la vamos a palmar, o sea, la muerte está asegurada y estar haciendo cosas que no te hacen feliz y vivir el día a día vacío, pues es una gran putada y es mejor digamos, es mejor no tener ese éxito que te venden en las redes, pero estar haciendo algo que te gusta con menores ingresos, pero que luego esto es algo que a la larga, si tú sigues y insistes y vas avanzando o incluso cambias, pero sigues por esa senda de la pasión, puede ser que te lleve mucho más lejos que simplemente seguir un camino establecido para, digamos, encajar en las expectativas que te han puesto, ¿no? Entonces, a mí eso ese discurso me generó un impacto muy fuerte a mí, personalmente. Y además dice una frase que es stay hungry, stay foolish, ¿no? Que es como permanece hambriento, permanece alocado, lo suelen traducir, que es un poco eso. Yo creo que los tres que estamos aquí somos personas súper curiosas, que nos encanta innovar. Pues yo con Pepe muchas veces nos enseñamos cosas, mira esto qué guay. O sea, tenemos ese hambre de decir, tío, queremos mejorar e inventar nuevas cosas, desarrollar, en fin, es un poco a veces correr riesgos, pisar un poco la línea, ¿no? De lo que está socialmente establecido o no. Y yo creo que es también algo que te motiva, porque al final lo pones en perspectiva con el concepto de la muerte y te lleva a hacer cosas grandes al fin y al cabo. Porque mucha gente no conoces entiende, límites que no conocías antes. Que tu círculo, sobre todo, lo que yo me encontraba es que mucha gente de tu círculo no te entiende, recibes críticas, pasas mucho tiempo solo, porque, a ver, siempre es bueno tener a alguien cerca, eso no es una motivación para que os tengáis que aislar del mundo, pero es más difícil porque mucha gente que no te entiende, te dicen que tienes aires de grandeza, te dicen que te vas a estrellar o te dicen que esto no se puede hacer porque si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Y, por ejemplo, todo el tema este de YouTube, de monetizar, de crear contenido, no es que mucha gente, digamos, no me apoyara, pero mucha gente era siempre como, mira, ahora le ha dado por esto, ¿no? El youtuber genera mucha envidia. Exacto, sí. Y mucha gente al principio, o sea, mucha gente al principio también me apoyó, ¿eh? También es verdad que sí. gente que me apoyó, pero también tuve mucha gente que supongo que algunos me estarán viendo, que en su momento pues se reían, ¿no? O sea, ya no reírse de burlarse, que supongo que también, sino te solían decir como, mira, el influencer, el youtuber, el no sé qué, y es como, lo que tú quieras, tío, pero es ponerle un par de huevos para hacer algo que no te da dinero y luego recoger la recompensa en el largo plazo, ya sean 2, 3, 4, 5, 10 años, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso y es mucho más fácil criticar desde el sofá. Entonces, yo creo que es importante siempre mantenerse eso, como vosotros, mantenerse siempre con ambición, con ganas, entender que esto no es un sprint, es una maratón y que las cosas que valen la pena realmente son las que se tienen que trabajar y sudar y que si te gusta, para ti trabajar y sudar es un gozo. O sea, obviamente hay momentos de frustración, pero lo mejor es el camino. O sea, yo estoy seguro que vosotros cuando el podcast esté en números súper mega heavies, os va a gustar, vais a estar muy contentos, pero sin este tipo de podcast o de días que habéis estado haciendo posteriormente, no tendría mucho sentido, porque aprendéis mucho durante el camino y lo que al final mola es que a veces incluso estoy seguro que si volvierais a caer, volveríais a empezar, pero mucho más rápido llegaríais a los objetivos, porque ya sabéis el camino que es y sois más fuertes en ese sentido. Totalmente, Guillem, estoy totalmente de acuerdo. Al final nosotros lo hacemos más por amor al arte y por aportar en general, porque claro, mucha gente es lo que te dice. A mí me pasó también cuando empecé, pues mira, ahora hablando de ciberseguridad, no sé qué, o sea, es que vas a llegar, si eso no lo conoce nadie. Y cuando te empieza a ir bien,
ya es como, hostia, tío, me alegro mucho, he visto tu vídeo, tal, no sé qué. Y yo, bueno, pues hace nada me decías que no sé qué. Te lo tomas normal. Y cuando ya te empieza a ir bien de verdad, dicen, hostia, a este hay que tomarlo en serio, lo que está haciendo, ¿no? Entonces ya es como, bueno, pues no pasa nada. Yo tampoco te voy a recriminar que no me apoyases al principio, pero no sé, tío, o sea, es que ese pesimismo o no sé, es como ver la vida muy de que si no vas por lo establecido, está mal. Y yo creo que también es mucho, bueno, viene muy, muy buena referencia para lo que hablaba Steve Jobs. También es un mensaje que ahora mismo los gurús, hostia, están diciendo todo el rato. Es como que han pervertido ese mensaje, por desgracia, ¿eh? Porque Hay nosotros mucho... nos intentamos coger al mensaje inicial, pero los gurús se inspiraron, están como cogiendo ese mensaje y llevarlo a un punto que a mí es el que no me gusta, que es el dinero y la libertad financiera. ¿Por qué? Porque ¿qué decía Steve Jobs? Haz lo que te gusta, intenta ser tú y cáete las veces que tengas que caerte, pero no vivas una vida que no vas a disfrutarla y que caigas en la depresión. Y pues esta gente, los gurús, es no hagas esto, no vayas por el camino, sé tu propio jefe. Pero Steve Jobs no se refería a ganar el dinero. El objetivo no es ganar dinero. El objetivo es que tú seas feliz y puedas llegar a aportar a la sociedad algo que nadie lo ha hecho o, o aportar tu granito de arena a la sociedad un poquito más, ¿no? Tampoco hay que ser súper disruptivo. Pero yo también es algo que yo cuando empecé a ver a toda la gente que se dedica al emprendimiento, a divulgar emprendimiento, veía que cogía este mensaje de cuando hubo la charla de Stanford y me di cuenta que como que lo estaban pervirtiendo, porque lo estaban llevando al punto de vista únicamente de económico. Y conozco a mucha gente que es emprendedora como nosotros, que tienen el punto de vista únicamente en lo económico. Y yo creo que al final eso es una consecuencia que tiene que llegar si de verdad estás apasionado con lo que haces y si le metes muchísima caña. Entonces, el dinero yo creo que es algo secundario. Completamente. Yo creo que al final es como cuando hubo el auge de las criptomonedas, ¿no? Que todo el mundo era cripto bro y todo el mundo sabía Totalmente. tal y todos iban detrás digamos, del FOMO ¿no? Del fear of missing out. Y con Totalmente. lo que decías tú completamente, yo me acuerdo que había una obsesión en, buah, es que yo con 21 soy millonario, tengo el Lambo y tal, que es respetable, ¿eh? Cada uno tiene Sí, sus sí. aspiraciones en la vida, pero yo personalmente, a mí me gusta, o me gustaba mucho, la sensación de crear algo que funciona. Y normalmente el dinero simplemente es como la electricidad que hace que funcione ese sistema. No es nada más que eso. El Al final, mecanismo, sí. exacto. Yo creo que, por ejemplo, para mí es mi opinión, ¿eh? Hay gente que me criticará por esto, pero para mí es mejor ganar el salario medio haciendo algo que te encanta, que es que dices, tío, me flipa, que ganar 5.000 o 4.000 o 3.000 euros y estar en una empresa en la que te están puteando y que tú eres un infeliz. O sea, Totalmente de sinceramente, acuerdo. para mí eso es, para mí eso es muerto en vida, realmente. Porque luego lo único que haces es esperar al fin de semana para irte de viaje, irte a Instagram y mostrar que tienes una vida envidiable porque tienes un sueldazo y tal, pero realmente de lunes a viernes eres un zombie corporativo, ¿no? Entonces esto yo creo que bueno, hay gente que le gusta, hay gente que dice, no, a mí no me hables de historias, yo de lunes a viernes te doy mis 8 horas y luego cobro mi nómina genial ahí y tal, y luego me compro mis cosas y tal y cual, que eso es respetable, ¿eh? Pero yo para mí, yo era muy infeliz por el sistema, por eso, porque yo no me veía haciendo una profesión normal porque es que no me sentía que era capaz de poder hacer estas cosas, ¿no? Porque como vosotros bien sabéis, cuando eres emprendedor, pues eres de todo, haces de todo y Sí, lo que mola es el dinamismo que creas, que generas, que generas un impacto y que luego que puedas vivir de ello ya es lo mejor, lo mejor, definitivamente. ¿sabes? Sí. Sí, y de hecho Steve Jobs cuando dejó la universidad, claro, una universidad, no recuerdo ahora cuál era, pero también era cara, porque allí son súper caras las universidades y la educación en general. Y cuando la dejó, de hecho, vivía en la universidad, dormía allí, la gente le daba comida, descambiaba como, no sé si eran como botellas y reciclaje y demás para conseguir unos céntimos y poder comer algo. Y al final, pues claro que la gente pensaba que estaba loco, porque al final tú lo ves desde esa perspectiva. Pero claro, él en el mismo discurso dice, claro, en ese momento estoy loco, pero luego con retrospectiva unes todos los puntos y ves por qué yo estaba ahí. Y lo que yo tenía en la cabeza, cómo lo he hecho realidad. Él sobre Totalmente. todo durante esa época lo que le pasó sobre todo es que era joven y estaba muy perdido y luego gracias a todo eso le llevó a la India y en la India él aprendió
bueno, digamos, el ser humano o la manera de interactuar era mucho más distinta. Él aprendió mucho, sobre todo, la intuición esta que vemos en los productos de Apple, en base vienen del contacto con otras culturas, que él le hizo entender que la simplicidad era lo más importante para hacer, por ejemplo, productos o servicios más buenos. Y esa capacidad de intuición que él percibió allí es lo que también le inspiró para plasmar en Apple. O sea, al final es muy bonito eso, lo de seguir la intuición, porque al final seguir la intuición no es ser como una piedra que va siguiendo el río, sino la intuición es como una fuerza, un magnetismo que viene de dentro y que te lleva, ¿no? Por pura curiosidad y que te hace ser mejor. Entonces, al principio puede ser que no tiene mucho sentido lo que estés haciendo, ¿no? Hostia, es que estoy haciendo un curso de yo qué sé, de criptografía, ¿no? Yo qué sé. Y luego al final te acaba gustando tanto que te enganchas y quizá pues acabas siendo un Sergio o un José que os acabáis montando un tinglado en el que vosotros sois divulgadores sobre un tema y esto es algo pues muy bonito, la verdad. Pues no sé, Sergio. Si Sí, quieres comentar bueno, no sé algo si más. queréis comentar algo más o si no, para acabar el podcast, lo que hacemos siempre es pedirle al invitado que nomine a alguien que le gustaría ver aquí próximamente en algún episodio. No sé, alguien que te parezca interesante, que creas que le puede motivar. Poner en compromiso a alguien, como siempre digo yo. Sí, un poco, No, a ver. básicamente. A ver, es que también, claro, tiene que ser alguien que podáis de alguna forma. O sea, el nominado tiene que sí o sí llegar a la siguiente ronda. Porque tengo No, que no, elegir. No tiene que por va. qué. Puede ser que el chico no quiera Que también. a lo mejor no quiera o Claro. a lo mejor un perfil que normalmente no sale y bueno, pues lo dices por si se anima, ¿no? Porque a Claro. lo mejor pues Sí, sí, está sí. más en la parte de atrás, en la parte técnica. Es que sé su nombre, sé su nombre personal, pero no sé el nick de Instagram. Ostras, espérate, es que tiene un nombre raro. Si quieres lo buscamos. A ver, él a mí no me conoce, pero creo que yo le sigo y él sabe quién soy. Ah, sí, ya lo tengo. Es un contacto muy cercano a de Nate Gentile. Me gustaría que, por ejemplo, Nate Gentile estuviera en vuestro podcast porque es un tío, un divulgador muy potente. Pero me gustaría que llevaseis, porque vosotros os dedicáis a esto y supongo que ya lo conocéis. No sé si ha venido ya en el podcast, pero estaría guay que estuviera Marc Rivero. Ah, Marc Rivero, claro. Sí, sí. No, lo conocemos y está pendiente, así que bueno, está bien, está bien. Sí, me Marc, gustaría ya sabes. traerlo a Marc porque Sí, me sí, gusta mucho cuando viene en los streams de Nate Gentile. Es un tío que me cae muy bien y me gustaría que estuviera en vuestro podcast, la verdad. Es un crack que además también explica súper bien, súper bien. Pues sí, lo tendremos en cuenta. Además, yo mantengo conversación alguna vez con él, o sea que 100% está súper invitado, claro que sí. Qué guay. Pues nada, chicos. Pues nada, Guillem, un placer haber tenido esta Igualmente. charla contigo. Yo creo que a la gente le habrá venido muy bien. Hemos hablado un poquito, pues, el alma emprendedora ha salido en este podcast, hablando también de un referente que al final es Steve Jobs. Pues no sé si de los CEOs más conocidos, por no decir el CEO número 1, con una historia espectacular y que al final ha inspirado a muchísima gente. Así que, bueno, pues nada, despido el podcast. Muchísimas gracias por estar, tanto Sergio como Guillermo, aquí para la próxima. Yo creo que haremos una parte 2, porque la gente, yo creo que este tema podemos hablar. Es que se me han quedado muchas cosas de móviles y tal, pero bueno, ya las hablaremos. Encantado. Yo para la siguiente ronda me vengo. Ha sido un placer, chicos. Perfecto. Sí, además que llevamos 2 horitas, a mí, no sé, a vosotros se me han pasado súper rápido. No, Vamos, súper rápido. seguiría aquí hablando porque Súper rápido, pero súper interesante. y además Estoy mirando el Muchas contador. gracias, Sí. aquí en España es la hora de comer, entonces tenemos que, Ya. tenemos que ir a Pues nada, comer. Así chicos. que, Que aproveche. igualmente, muchísimas gracias. Bien, que va muy bien. Y muchas gracias a todos, Luego- chicos. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chao.